que cuando uno formula un problema, lo formule de tal manera que implícitamente no solo se manifiesten los responsables, sino también las soluciones o los mecanismos por los cuales se debería poder llegar a una solución de ese problema. Bien. Y como ejemplo, Kreiner aborda el problema de Chagas y toma 4 posibles soluciones que se pueden desarrollar para solucionar el problema de los enfermos de Chagas, ¿sí? La primera solución habla de modificar las condiciones de contexto social en que la gente vive. La bichuca del Trypanosoma cruzi se asocia muchas veces a condiciones edilicias deficitarias. Y bueno, entonces por ahí quizás modificando las condiciones como las de las viviendas, se podría mejorar, digamos, o reducir un poco la incidencia de esta enfermedad en los pobladores. En el segundo caso, atacar directamente al vector, la vinchuca, que podrían ser, por ejemplo, fumigando y matando al insecto, sería una posible solución. En el tercer caso, producir una vacuna que, si bien la gente pueda estar contagiada por la vinchuca, en realidad quizás la enfermedad no le afecte. Y en el último de los casos es prevenir lograr un tratamiento adecuado para prevenir las etapas crónicas de la enfermedad. Como una enfermedad que se extendía mucho en el tiempo, quizás previendo la sintomatología después de la etapa crónica se podría llegar a una solución. Son como distintas formas de abordar el mismo problema. Y eso es lo que tenemos que pensar, intentar pensar nosotros en relación al agua, ¿sí? La idea es, de esta diapo es pensar cuáles son los distintos los posibles conflictos en relación al agua según los autores del hidroscopio, que se elaboró un texto, nunca me acuerdo cómo es, Gaby, el PNUMA, el organismo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboraron un texto que se llama hidroscopio, hay 2 autores que bueno, no tengo la cita acá, y las problemáticas en relación al agua la planteaban desde esta perspectiva. Nosotros tenemos un ambiente del cual podemos abastecernos de agua para consumo, ¿sí? Y nos va a dar una disponibilidad hídrica. Esa disponibilidad hídrica va a estar en relación al lugar donde nosotros estamos, ¿correcto? Dejen que me sienten, no sé si estoy tomando algo. ¿Me puedo sentar? Quedamos aquí. Gracias. No quiero tapar, pero... Se sentó. Bueno, entonces, del ambiente nosotros podemos obtener agua para una población, para abastecimiento humano. Pero, si nuestra demanda de agua es excesiva para lo que el ambiente nos puede dar, podemos generar un impacto en el ambiente y a su vez en la fuente de agua que nosotros consumimos. Por ejemplo, en Mar del Plata, en la década del 70, se habían hecho un número importante de abastecimientos de pozos que estaban en la zona costera de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo en Plaza Mitre, ¿sí? Y en una zona bien céntrica. Esa extracción de agua no fue del todo correctamente planificada y los pozos empezaron a salinizarse porque empezó a haber intrusión marina. Entonces, básicamente se estaba extrayendo mayor cantidad de agua que la que el agua superficial de ese sector, de esa zona, permitía extraer. Eso trajo problemas. No solo que se empezaron a salinizar los pozos, sino que también, bueno, hubo que diseñar una batería de pozos distinta, alejada de la costa, para poder extraer agua para consumo. Hoy esos pozos no se están siendo utilizados para extracción, los pozos de la Plaza Mitre y toda la zona céntrica. En este caso sería un desequilibrio por un uso de agua desmedido en relación a la que el ambiente nos puede proveer. Pero si hay un segundo conjunto otro conjunto de una población distinta que también necesita esa misma fuente de agua, se pueden dar conflictos de tipo abusivo, ¿sí? Es cuando hay un sector de la población que utiliza más agua que otro, ¿sí? Y el uso es desigual. Por ejemplo, nos llegaron reclamos de la zona del barrio 2 de Abril, donde había vecinos que habían construido su pozo. De repente Aquasol habilita nuevos juegos y para abastecer los juegos de agua se necesita un volumen importante. Por lo tanto necesitan nuevos pozos y una mayor extracción de agua. Eso hizo que los pozos de algunos vecinos de la zona del 2 de Abril entraran en lo que se llama el cono de presión, ¿sí? Donde los niveles empiezan a bajar por una mayor extracción, y hubo pozos de vecinos del barrio 2 de Abril que se quedaron con los pozos secos y un día sacaban agua, el otro día sacaban barro.
Eso es un conflicto por uso abusivo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes piensan que en esta zona puede haber algún conflicto de ese tipo? Sí, ¿Sí? el agua mineral, por empezar, más los grandes emprendimientos agrícolas como el frutillar, están en muchísimos lugares, o los kiwi, tienen unos caños así, tremendas bombas, y que de hecho a los vecinos, a algunos, les ha pasado lo que dice Leo. Bien, buenísimo. Y otro... No, horrible, ¿cómo? No tan buenísimo. La charla. Buenísima la intervención, buenísimo que podamos encontrar ejemplos de lo que está pasando. Es malísimo, pero No, está bueno el caso. No, Leo trabaja en el frutillar. Es uno de los dueños. No, en el caso de la planta de agua había salido este tema también entre los vecinos. La primera vez que hicimos un encuentro en la Gloria de la Peña, porque vinieron los vecinos de Villa María del Mar, entonces había surgido el tema. Bueno, y a nivel local, incluso los fondos de extracción de OCE de Mar del Plata están en el límite entre lo que es el partido General Pueyrredón y el partido General Alvarado. Entonces ahí en realidad existe también un conflicto entre partidos, porque en realidad el agua no tiene esa división, el agua subterránea. Entonces también existe ese problema de decir, bueno, la empresa que le distribuye a Mar del Plata está extrayendo los límites también de donde está el agua que podría extraerse, o sea, o brindarse el servicio de Mar Chiquita, que de hecho Mar Chiquita, yéndose para el norte, ya tiene problemas con el agua, digamos, con la calidad de su agua. Entonces tenemos diferentes como puntos de conflictos. Uno puede tener un conflicto local, regional o vecinal, o podemos irnos a la escala ya de partidos o digamos, entre naciones incluso, sí, si nos vamos provincias a límites provinciales o el agua superficial, en el caso, por ejemplo, nosotros porque acá estamos hablando de agua subterránea, pero en otros lugares se toma el agua del agua de río, entonces por ejemplo Río de la Plata, Gualeguaychú, los lugares donde en realidad ahí, ¿cuál es el problema? Ya estamos en problemas binacionales sobre lo que contamina uno, con el problema con las papeleras, etcétera, donde ya se comparte hasta ese recurso. Entonces, esos conflictos pueden ser a diferentes escalas. Bueno, ahí entonces mencionaba Mariana el tema de lo que sería uso degradante, donde hay un grupo de personas que por ahí degrada la calidad de agua que uno utiliza para beber o para algún uso donde requiere una calidad mejor de agua de abastecimiento. Y bueno, creo que sería interesante por ahí comentar ahora, ¿no?, el tema de los problemas que... Claro, los problemas que nosotros vimos, lo que ustedes escribieron en las hojitas, seguramente lo que cada uno escribió lo puede encuadrar dentro de algún tipo de estos conflictos o problemas asociados al agua. No sé si alguien quiere mencionar lo que... Los problemas surgieron contaminación por agroquímicos. Después hubo menciones a un uso abusivo también. Hubo menciones también al acceso a la fuente de agua subterránea, porque deberíamos tomar agua que nos provee la cooperativa y no podemos hacer nuestros pozos, ¿sí? Eso en realidad entiendo que está pensado para proteger la fuente de agua subterránea de posibles contaminaciones por pozos que no estén debidamente hechos. Pero bueno, un poco distintos problemas se manifestaron, digamos, en los problemas que escribieron ustedes. Cosa que lo ideal sería que sea un único problema si que queremos actuar como colectivo en función de un problema específico. Hago una pregunta. ¿En Sierra de los Padres hay cloacas? No. En toda esta zona no hay eso. No, porque normalmente, por lo que pasa en Mar del Plata, que a uno le cobran consumo de agua, equivale, consumo tantos metros cúbicos de agua, le cobran tantos, que esa agua se va a volcar también a la cloaca. O sea, cobran por un lado el consumo de agua y la vertiente, la división de agua. Sí, entiendo lo de Sierra de los Padres, que a lo mejor por un problema de contaminación, pero al no haber cloacas... No, acá por ahí se podría mencionar una diferencia entre la empresa de OCE, Obras Sanitarias, y la cooperativa de Sierra de los Padres. OCE brinda un servicio de agua potable, de desagües cloacales y mantenimiento de pluviales, y a veces construcción también de pluviales y de redes.
Pero ellos cobran por metro cuadrado de la claro, metro Ah, cuadrado de la propiedad. de la propiedad, sí. Entonces la diferencia está. A menos que haya medidor. Claro, Al menos que se me dio. hay algunos que tienen medidores, pero de a poco quieren ir cambiando a medidores, pero la gran mayoría es por superficie de Metro cuadrado. vivienda. Los particulares creo que Superficie de vivienda y zona. Claro, y zona. Y después tienen otras cuestiones en la tarifa de no sé, de mantenimiento, de servicio, de extensión y bueno, otras cuestiones. Pero a diferencia de eso, la cooperativa sí mide por claro, ellos sí tienen medidores en cada vivienda. Por ahí los que viven acá lo pueden explicar, los que viven en Sierra lo pueden explicar y mejor. al tener medidores es cara. Es caro porque se consume mucho. Claro, hay como un mínimo aceptable. No miden el consumo. El consumo en Mar del Plata es altísimo. En promedio, 450 litros más o menos. por habitante por Sí. día. Allá en Es Mar del disparate. Plata se estima 1000 metros cúbicos mensuales para una familia tipo. Hasta ahí hay un consumo tipo. Y a partir de esos 1000 metros cúbicos el excedente sí te cobra mucho más. Te cobra el excedente más lo que volcás a la cloaca. Sí, hay que ver la velocidad de las mediciones también, ¿no? Porque Mar del Plata tiene capacidad habitacional para 2 millones de personas. El último censo marcó 600.000, uno dice que hay 1 millón de personas, ¿no? Habría que ver sobre qué base se hacen esas mediciones. De hecho está que... Domiciliario, el 34% de las propiedades de Mar del Plata no están habitadas. No. Sí, por eso, yo creo que esos números son medio mentirosos desde el lado, mentiroso no, en el más sentido, sino que a veces están contando otro tipo de consumo al consumo domiciliario. O sea, 450 litros por día me parece una locura, pero capaz que si uno tiene industrias que hay industrias están consumiendo. Lo que pasa es que OCE siempre brinda un dato de producción, Claro. lo que ellos producen. Seguramente en verano es muchísimo más que en invierno. Bueno, ellos brindan el dato de producción, pero también hay pérdidas. O sea, ahí está lo que se produce es los domiciliarios, las industrias y también hay pérdidas en el medio. O sea, eso El servicio medido de agua ya es mensual. Y el otro domiciliario es bimestral. ¿En dónde? Mar del Plata. El que tiene medidor Sí. es mensual. Pero Se los refiere a la medidores factura son mensual. comerciales. Me Y es parece prácticamente el doble, Me ponen la que tiene el doble de lo que paga un domiciliario, o que es bimestral. ¿Sí? Bien. Leo, perdón, ¿puedo? ¿Sí? Es evidente que debe haber muchísimas fuentes de contaminación del agua si nos circunscribimos esta zona. No debe ser lo único, pero me parece que lo que tenemos que apuntar es a los problemas principales. Y si bien es verdad que hay gente que no le mide el agua, hay mucha gente que consume mucho y otra no, a mí me parece que por ahí como que naturalizamos problemas. Acá el problema tremendo es del agua mineral, que yo no puedo concebir ni no quiero naturalizar, y pienso que mucha gente también, que estén sacando agua, un líquido vital, para que alguien tome, pero la está cobrando. O sea, hay gente que se queda sin agua porque hay alguien que la saca para tomar. Y por otro lado, la industria o el agro, que usa millones que nadie le pone medidor y que la devuelve contaminada. Lo peor, porque los acuíferos se recargan con ello. Entonces yo creo que eso es principal, debe haber pozos negros, debe haber contaminación y hay que atender todos los casos, pero me parece que tampoco quedarnos en lo más chiquitito cuando tenemos un par de problemas muy grandes, que a lo mejor son más difíciles de solucionar por 1000 razones, que ya sabemos, pero me parece que tenemos que ir por los grandes problemas que están a la vista y que aparte no son ni siquiera justos, porque si nos están a nosotros marcando y no podemos tomar más agua, y de repente se tiran chorro toda la noche regando arriba de nylon el frutillar, por ejemplo, el kiwi, arriba de los nylon y corre con agrotóxicos para cualquier lado, para la calle, para la alcantarilla, para los napos. Y lo mismo acá, que sacan pozos, cada vez pozos más grandes de agua mineral y se la llevan para un negocio. Es como inadmisible, si naturalizamos, como dice ahí, el problema está en naturalizar las cosas que no deberían ser. Correcto. Sí. Capaz que en otro lugar es más importante el tema de los pozos ciegos, hay barrios. Y acá debe haber también, pero no creo que sea el principal. Por eso, justamente la idea de este encuentro es intentar empezar a buscar consensos por ahí, en definir un problema que veamos todos como colectivo de que es el problema que se debería abordar.
nos parece que muchas veces cuando se toman iniciativas individuales no dan resultado. Por eso es que estamos, me parece, todos acá también. Bueno, los mismos autores que plantearon estos conflictos relacionados con el agua también plantean distintos tipos de soluciones, ¿sí?, a estos conflictos. Una solución social que está basada en lo que dicen las normas y organizaciones, básicamente las instituciones, los establecimientos que regulan las distintas normativas, las leyes, que estos autores dicen que básicamente lo que hacen es garantizar el status quo, o sea que todo siga más o menos igual y que mucho nada cambie. Y bueno, en realidad no sería como una solución real a ninguna problemática. Por otro lado, la regulación hídrica en base a tecnologías. Las tecnologías, obviamente que no son políticamente neutras, van en una dirección, a veces pueden colaborar en solucionar algún tipo de problema, otras veces quizás lo agravan, ¿sí? Y por otro lado, el de la transformación basados en la acción y la reflexión, que eso más que nada apunta a transformación de conductas o de los sujetos, ¿sí?, de la transformación simbólica de lo que nosotros pensamos en relación a lo que nos pasa con el ambiente. Quizás el mecanismo de transformación es el más complejo por ello, que lleva más tiempo que se produzca, porque depende de la percepción, de las percepciones de los grupos, de los colectivos, pero creemos que son, digamos, lo que en definitiva podría brindar soluciones a largo plazo, digamos, y lo que dicen los autores que es como el mecanismo más importante, el de transformación, que se basa en las actitudes que nosotros tenemos hacia el ambiente o hacia el uso del agua o las relaciones también entre las personas que nosotros manejamos. En relación a las normas y organizaciones, vamos a hablar ahora un poco de los límites máximos permitidos. Los alarmes. No, venía antes cómo se registran las plaguicidas en el mercado. Bien. Un poco nos metemos con la legislación. ¿Por qué hablamos de los plaguicidas? Bueno, justamente porque creemos que es una problemática sentida. En particular vamos a dar ejemplos de dos plaguicidas que son muy utilizados en el país, glifosato y clorpirifos. Clorpirifos es un insecticida o fosforado y el glifosato es un herbicida. Los dos son de uso actual, están permitidos en nuestro país y se usan en cantidades importantes. El clorpirifos es uno de los insecticidas, el insecticida fosforado más utilizado en el país, en Argentina. Y el glifosato es el herbicida por excelencia, entre comillas, usado por los agrónomos. Bueno, ¿cómo se registran estos herbicidas cuando se sintetizan las moléculas con acciones herbicidas o insecticidas, lo que fuera? ¿Cuáles son los mecanismos que usualmente ocurren para poder sacar un plaguicida al mercado? Yo voy a contar en específico un caso que se dio en Estados Unidos de una auditoría que hizo la EPA. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la que regula todas las cuestiones ambientales. Y bueno, en 1983 hizo una auditoría a los laboratorios de Industrial Biotech Laboratories, IBT es la sigla, y analizaron todos los estudios que esta empresa había provisto para el registro de los plaguicidas en Estados Unidos. Ahí se examinaron la validez de estos plaguicidas, ¿sí? Se examinaron la validez de estos estudios, para registrar los plaguicidas. Y bueno, estos estudios evaluaban efectos en la salud de distintos organismos. Usualmente se utilizan ratas, conejos u otros animales para evaluar toxicidad. Fueron conducidos para registrarlos en Estados Unidos y en Canadá. IBT realizó 801 estudios, ¿sí? Que involucraba 140 químicos y 38 compañías. Si bien IBT era una compañía, tercerizaba algunos de los estudios y recibía los resultados de esas otras compañías. El 74% de los estudios, según la EPA, fueron inválidos. Estudios que después dieron lugar al registro de plaguicidas. ¿Inválidos por qué? Porque para registrar plaguicidas los estudios están bien normados, o sea, los seteos instrumentales de los equipos
están bien definidos cómo se deben correr las muestras, ¿sí? Cómo se diseñan los ensayos están estipulados cómo se deben hacer los ensayos de toxicidad, y además de que habían falsificado o digamos modificado las condiciones experimentales de los instrumentales para obtener distintas señales, digamos, que les fuera conveniente, y que no habían respetado las normas guía para hacer los estudios de toxicidad. Además, algunos de los reportes de IBT no concluían lo que los datos originales estaban diciendo. O sea que las conclusiones no tenían nada que ver con la información que ellos obtenían de los estudios. Por esto, el 74% de esos estudios fueron declarados inválidos por la EPA. Algunos de los plaguicidas, dentro de esos 104 creo que dije plaguicidas, algunos de los plaguicidas son de uso actual hoy en Argentina, por ejemplo, clorpirifos está ahí, glifosato, 2,4-D, sí, todos estos son de uso actual, protanil y piretrinas. Datacol-In, eso que está al costado, bueno, en realidad esos son los tipos de ensayos que se hicieron, ensayos de la ascendencia, ensayos de mutación, de efectos reproductivos, se evaluaron distintos tipos de ensayos sobre los organismos. Y ese Datacol-In para la EPA significaba de que esos plaguicidas necesitaban más información para poder ser evaluados como que no producían riesgo para la salud. O sea que habían encontrado evidencia de que podían ser peligrosos y para poder registrarlos necesitaban más información. Obviamente que, comentario aparte, el glifosato como herbicida se descubre las propiedades en 1972. En 1974, 2 años después, sale al mercado en Estados Unidos, y esto fue en el 83, o sea, casi 10 años después de que el glifosato se estaba utilizando. Las ganancias de 10 años, nadie devolvió nada. No solo eso. Bueno, ahí tenemos algunos de los estudios que hicieron para el glifosato, ¿sí? Sobre distintos animales. Y bueno, todas las I que están ahí al costado significa que esos estudios fueron inválidos por algunos de los comentarios que les mencioné. Finalmente, los plaguicidas, a pesar de este estudio de la EPA, de esta auditoría, no fueron retirados del mercado porque la ley, ¿sí? No permitía el retiro de estos productos, a pesar de que los registros habían sido fraudulentos. Y si nos ponemos a mirar cómo ha cambiado la categoría del glifosato a lo largo de los últimos 20 años, ¿sí? Casualmente, el mismo organismo que había hecho esta auditoría en el 1991 dijo que el glifosato no era carcinogénico para humanos. El SENASA en el 2012 sí lo declara de producto que normalmente no produce peligro, ¿sí? A ligeramente peligroso a raíz de un cambio de la Organización Mundial de la Salud en la categorización en el año 2009. Y la IARC en el 2015, que es la agencia de investigación para el cáncer, en contra del cáncer, cambia su categoría de posible carcinogénico a probable carcinogénico para humanos. Un poco que nos da la idea también de que, si bien pareciera que el glifosato se ha surgido información en los últimos años que es un producto que cada vez es más peligroso, partimos de un registro de un producto que tenía datos falsificados, ¿no? Bien, y si mencionamos el clorpirifos, ¿sí? Esto es del 2011, la Red Universitaria de Ambiente y Salud, una noticia que estaba publicada en la página. Dice, si dividimos la cantidad de clorpirifos importada en 2010 por su dosis letal 50, que ahora Mariana va a comentar un poco a qué se trata esto, y esas dosis se las administramos a personas, ¿sí? El número de dosis que tenemos representa 60 veces la población de Argentina. O sea que la cantidad de plaguicidas que se aplican en Argentina nos podría matar 60 veces a cada uno de nosotros, si nos tomáramos esas dosis de forma directa, ¿no? Y casualmente, esto es una noticia reciente del 2018, no se le lleva la fecha, pero es del 28 de agosto del 2018. La National Geographic en su página publicó de que un tribunal obliga a la EPA a que tiene 60 días, ¿sí? Para prohibir el clorpirifos en Estados Unidos. Plaguicidas que hoy se están aplicando en nuestro país. Esta foto tocamos.
¿Por qué hablamos del tema puntual de los plaguicidas y la normativa y cómo surge? Porque bueno, de lo que venimos trabajando un poco con la red y todo, una inquietud que hay es el tema de la actividad agrícola y la posibilidad de que esos plaguicidas estén de alguna manera afectando el agua. Como vos mismo lo dijiste, la cooperativa dice que es una forma de preservar o de tener pozos controlados para evitar o brindar agua libre de contaminantes o lo que fuera. Dentro de por ahí un poco lo que se estuvo hablando, una forma precisamente de cuidar y controlar ese bien que es el agua subterránea está dada por un poco por esas, o sea, si uno lo piensa no está mal esa centralización de decir, bueno, extraemos el agua, la repartimos y sabemos que la extracción está dada en condiciones, que el uso o sea, que todo el mundo tiene acceso, pero bueno, la realidad es que no se controla todo. O sea, por un lado se extrae, se generan las redes de agua, pero por otro lado, donde la gente no tiene red de agua, cada uno hace su pozo y no existe tampoco ni un control ni un asesoramiento para asegurarnos de que todos estemos tomando agua de calidad, por un lado, de que no exista esta cuestión quizás individual o pequeña o en lo particular, en lo cotidiano de cada uno, que puede ser la contaminación por el pozo ciego, todo eso queda librado un poco a las posibilidades que tiene cada familia de poder, digamos, tener o no su pozo en mejores o peores condiciones. Pero si nos vamos a lo macro, pasa lo otro también, donde la explotación que se hace del agua subterránea tampoco controla, de alguna manera, qué hacen las grandes industrias, sean agrícolas o Acuasol o el agua Sierra de los Padres. Nadie cuestiona ni controla qué están haciendo con ese bien que es para todos, que es el agua subterránea, en este caso el agua que nosotros tenemos para beber. Nosotros no tenemos otros grandes cursos de agua de donde sacar el agua, tenemos ese único lugar de donde obtenerla. Y un problema que surge es eso, bueno, ¿qué pasa con los agroquímicos, agrotóxicos? Entonces, desde el punto de vista de la normativa, ¿qué dicen? Cuando se han hecho análisis o se ha exigido análisis de, bueno, ¿qué pasa con los agrotóxicos en el agua subterránea? Lo primero que dicen, o se lo ha hecho, hacemos los análisis y nos trajeron análisis muy lindos, certificados, firmados, donde nos dicen el agua de escuelas de la zona no tiene agrotóxicos. Cuando uno mira los análisis, ¿qué te muestran? Te muestran todos los compuestos que figuran según la normativa en el Código Alimentario Argentino, que es el que dice cuáles son los parámetros que tiene que cumplir el agua para que sea potable y no nos represente ningún riesgo a nuestra salud. Y dentro de ese Código Alimentario Argentino están esos límites máximos, o sea, la máxima concentración que yo puedo encontrar de coliformes fecales, nitritos, nitratos de sodio, de todo lo que pueda haber en el agua, se establece un valor. Ahora, Casi todo. bueno, de todo lo que puede haber en el agua se establece un valor. El problema es que es de casi todo, no es de todo lo que podría llegar a haber. Porque nosotros vemos esa lista, esos son todos los contaminantes orgánicos, o sea, los agroquímicos, agrotóxicos, fitosanitarios, todos los nombres que se le da, pero digamos, las sustancias que se utilizan en el agro, la mayoría, y en otras actividades que están reguladas por el Código Alimentario Argentino. Si nosotros vemos, no sé cuántas son, pero son poquitas. Son muy pocas sustancias. Y la realidad es que existen cientos de principios activos, que es como se llamaría estas sustancias químicas, que son utilizadas tanto en los agrotóxicos como en otras actividades, porque no solamente la actividad agrícola puede contaminar, digamos, el agua, que no están ni siquiera contempladas en el Código Alimentario Argentino, ni en otros códigos. Ahora, ¿de dónde la normativa saca esto? ¿Dónde dice la normativa? ¿Por qué el Código Alimentario Argentino establece 0,10 miligramos por litro máximo de DDT, que es un insecticida que se prohibió en el año 89-90 en Argentina? No se usa más del 90, pero puede aparecer en el agua, tiene su valor. Ahora, si yo me fijo ahí, 2,4-D es el único que está en uso actualmente. De todos los agroquímicos que regulan el Código Alimentario Argentino, el único es que es un herbicida, que mencionó Leo. Pero yo digo, ¿el glifosato está acá? No está. ¿Por qué? Porque va a dar No que el agua existía está mal. antes. No existía antes. Porque cuando se establece el Código Alimentario Argentino, esto no sé cuándo es la última actualización que tiene, pero es muy vieja. Primero. Entonces, la normativa no está actualizada a la real, a lo concreto, es decir, a las sustancias que se utilizan y sus características o sus propiedades que pueden hacer que lleguen al agua subterránea. Ahora,
acá nosotros estamos preguntando si existen esos límites máximos. Y lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué es un límite máximo permitido? Porque está bien, yo me pregunto si existe. Me estoy preguntando si la normativa me está dando un valor de referencia. ¿Por litro de agua? Por... Es microgramos por litro de agua. Por litro de agua. Normalmente el valor se pone así. Por ejemplo, ¿y el glifosato se sabe, se conoce cuál sería el máximo permitido, aunque no figure ahí? No existe, no está ¿Eh? En la Argentina no tiene, Está bien, un valor. supongamos Hay que- otras regulaciones en otros. Pero en alguna parte se sabe cuánto es, si hay un máximo permitido. En el laboratorio seguro, en el Congreso seguro que no. Ah. ¿Cómo? Una cosa es. Que digo que el laboratorio seguro que tiene ese dato de glifosato. En Ahora el realidad- Congreso de la Nación, que es el que debiera organizarlo, En para realidad, decir- un límite máximo No está. permitido, algo que está establecido, digamos. Sí. Bueno, lo que está preguntando vos es si en la Argentina hay un límite máximo Argentina permitido. no lo tiene. Claro. No si en Argentina. Si ya se conoce. ya se conoce. A en partir, realidad, hay otros ¿cuánto países, Ahí me van a contar. hay otros países que sí es? ¿Y establecen, cuánto es? regulan, bueno, ahora vamos a ver que no es un único valor. Ese es el problema. Pero a ver, ¿Por qué es no un único veneno. valor? El límite es 0. Es un veneno. Punto. Ahí No, está. no, no, ningún número tiene que definir la calidad de vida, me parece. Bueno, ahí está el tema que yo decía, de que acá nosotros decimos, nos preguntamos si existe un límite y es que estamos asumiendo de que hay una cantidad mínima que podemos tener en el agua. Y eso es un concepto que está metido. Existe un límite para la cantidad de azúcar, de sal, de todo, a todos nos ponen un límite. Uno no puede porque el médico te dice, cuando te hace el análisis, controla el azúcar, controla la sal, controla la grasa, todos nos ponen un límite. Y a esto también lo tomamos como poner una cantidad mínima que la podemos consumir sin que hubiera problema. Eso es lo que Ahí, dice el Estado. eso es lo que dice el Estado, lo que dice la normativa, o sea, cómo conceptualmente uno se maneja. Entonces, además de preguntarnos si existe un límite, lo que nosotros nos preguntamos es qué representa ese límite y cómo lo construimos a ese límite, de dónde sale ese valor y por qué para algunos tenemos y para otros no. ¿Y qué pasa con esos límites si cambiamos de lugar o si cambiamos en el tiempo, como recién explicaba Leo? En el 73 el glifosato sale a la venta, en el 83 se dan cuenta que eran truchos los estudios. Pasa de no carcinogénico a probable carcinogénico. Entonces, bueno, un poco, si querés ya pasar de ella, porque no por lo que venía, un poco, la cuestión es eso. Tira la pelota. ¿Qué son y cómo se construyen? ¿Y dónde saca el Código Alimentario Argentino esos valores? Esos valores los toma de lo que se llama el Codex Alimentarius, que es una organización a nivel internacional, que es un comité de expertos. O sea, lo que siempre se logra es lograr comités, o como uno siempre toma como referencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud, se arman comités internacionales que evalúan o ponen determinadas normativas. Y para establecer esos límites máximos, el Códex Alimentario lo que hace es tomar datos de referencia de lo que explicaba Leo recién, de las características del plaguicida, de la toxicidad, de su uso agrícola, asociado a las buenas prácticas agrícolas, que también, digamos, tienen otros preconceptos, datos de cuánto consume uno, por ejemplo, de agua, de trigo, de lechuga, de pan, o sea, de todo, digamos, de los productos que uno consume, poblacionales, y en base a eso establecen los determinados límites máximos permitidos en los productos que se explican, por ejemplo, porque se establecen para aquellos alimentos donde se supone que los vamos a encontrar. Y después se establecen los límites máximos para sustancias contaminantes que están en los alimentos, pero no producto de que uno los ponga, de que uno lo use en la fabricación de alimentos, sino producto precisamente de esta contaminación ambiental. Entonces, a todos le ponemos un valor máximo. Y ese valor máximo hay diferentes cuestiones. Lo principal es tener en cuenta los niveles de ese residuo, es decir, la concentración que yo voy a encontrar en mi alimento y cuánto voy a comer de ese alimento. Eso es lo que considera el Códex. Por eso tiene mucho texto, pero no importa, porque si no yo algunas cosas me olvido. La cuestión es que, lo que les decía, ellos toman en base las buenas prácticas agrícolas y se supone que esos límites tienen por objeto lograr que los alimentos sean toxicológicamente aceptables. Entonces ahí estamos de nuevo, estamos hablando de toxicológicamente aceptables. Ahí pongámonos de acuerdo que es toxicológicamente aceptable, si es como dice ella,
esto es un veneno, mi aceptación es 0, o si tenemos un límite. Y se obtienen teniendo en cuenta la evaluación toxicológica del plaguicida y sus residuos, que es todo lo que comentó recién Leo, es decir, ojo, porque esos datos pueden no ser del todo ciertos, porque ya lo vemos, hay muchos ejemplos. Y después, ¿cuánto es lo que cuando yo agarro la lechuga, bueno, cuánto quedó en esa lechuga después de que yo le apliqué todo lo que me dijeron que le podía aplicar de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas? Y bueno, ¿y cuánta lechuga come la población? Y entonces ahí empiezan a sacar cuentas y sacan un valor, ¿no? Y para eso, lo que hacen es, eso es lo que decía el tema de los límites para sustancias contaminantes, en este caso serían, por ejemplo, plaguicidas, que se prohibieron, pero siguen estando. ¿Por qué? Porque persisten. Entonces, si bien no se usa, yo ese plaguicida, como el caso del DDT, lo voy a seguir encontrando. Entonces igual le tengo que poner un límite, tengo que decir hasta cuándo puedo comerme de eso. Y lo que tienen en cuenta es la ingesta diaria admisible, es decir, establecen un valor, si quieres pasar al siguiente, donde lo que dicen es cuánto puedo comer yo todos los días durante toda mi vida, considerando que soy una persona de 70 kilos, no puedo pesar ni más ni menos, a lo largo de mis 70 años de vida que asumen que voy a vivir, no puedo vivir ni más ni menos, y no me va a pasar nada. En teoría, no debería tener ningún tipo de riesgo apreciable para mi salud. Esos son, digamos, los conceptos. ¿Cómo saco esa ingesta diaria admisible? Las evalúan en términos de lo que son, lo que les voy a explicar, lo que es la curva de toxicidad de los compuestos. Si yo quiero saber cuán tóxico es un compuesto, agarro una rata, le voy administrando concentraciones crecientes del compuesto y voy viendo un efecto, una respuesta. Esa respuesta puede ser desde la muerte para abajo, es decir, yo puedo ver que la rata se muera o que la rata camine mal, o que la rata se ponga nerviosa, que la rata aumente de peso, se cambie el humor, o sea, puedo ver desde parámetros bioquímicos hasta la muerte. Obviamente, lo ideal es estar hablando de cuestiones pequeñitas, o sea, lo mínimo, del mínimo efecto bioquímico, fisiológico, como decir, que me suba la presión, o sea, yo prefiero que me suba la presión y no morirme de una. Bueno, estamos bien, el tema de qué respuesta yo mido es importante. Y entonces lo que se mide es, cuando yo aumento la dosis y veo la respuesta, ¿a qué concentración el 50%, por ejemplo, de la población se me muere? Eso es la dosis letal 50 que decía Olero. Pero para sacar las ingestas, lo que se ve en realidad es cuál es la primera concentración, la concentración más baja en la que yo veo un efecto. Supongamos que sea aumento de la presión arterial. Bueno, a esta concentración yo encuentro empiezo a tener aumento de la presión arterial, que es mi efecto. Perfecto. Esa es la concentración mínima de efecto. Yo ese valor lo divido por 10, porque digo, bueno, si a la rata le produce 100 miligramos de compuesto, le produce un aumento de la presión arterial, como nosotros no somos ratas, le aplicamos un factor humano que se dice que lo divido por 10. Entonces, en lugar de 100, a los humanos capaz que en 10 nos hace mal. Pero por otro lado, como digo, bueno, yo estoy diciendo de la rata humana 10, lo multiplico de nuevo, lo divido por 10, porque bueno, pongamos un factor de 10 más por las dudas. Entonces, ahí obtengo mi valor. Dividiéndolo por 100, digo, bueno, en lugar de 100 es 1 para los humanos. Porque a la rata le dio 100, y bueno, yo soy humano, no soy rata, le ponemos 1. ¿Quién dijo que teníamos que dividir por 10 y por 10 para hacer esos factores? Lo decide, ¿eh? Pitágoras. Mira, yo creo que Pitágoras hubiera hecho un algoritmo un poco más creíble. Se decidió, las sociedades de toxicología humana las decidieron al momento de decir, bueno, tenemos que tomar un criterio y bueno, pongamos un factor de 10 y pongamos otro factor de 10. Y con eso lo estamos bajando. Y con eso salga lo que es la ingesta diaria admisible. Pero, ¿qué pasa? Entonces se expresa en miligramos por kilo por día, o sea, cuánto uno por día puede comerse. Pero ¿qué pasa con eso? O la dosis de referencia, que es cuando se habla en general para cualquier sustancia química, ¿no? Que de hecho, esto mismo es lo que se usa para hacer un medicamento. Solo que la diferencia está en que cuando yo miro un medicamento, veo a qué concentración me baja la presión arterial. Veo el efecto que yo estoy buscando. Y veo qué rango de concentración tengo ese efecto y no tengo otro. Por eso uno sabe que le dicen, tenés que tomar tantos miligramos, ni más ni menos. Pero es el mismo criterio, es ver dentro de qué rangos yo tengo un efecto positivo en ese caso. Y cuando empieza a ser tóxico, por eso que todo depende de la concentración en la que me estoy moviendo.
que eso lo dijo el famoso toxicólogo, que en realidad el problema es la dosis, no lo que vos estés tomando, sino que cuánto vos te podés tomar. Un poquito de sal no te hace nada, pero te tomas 1 kilo de sal y te va a hacer algo. Entonces el problema es la cantidad. Y otra cosa importante es que todos estos valores en realidad están en función de los conocimientos científicos sobre el tóxico en cuestión. Y ahí es donde tenemos otro problema, porque los conocimientos científicos, es lo que nos mostró el ejemplo recién Leo, van cambiando a lo largo del tiempo. ¿A lo largo de qué? Primero se tiene mayor capacidad analítica, o sea, se va avanzando en determinadas cuestiones que antes no se podían evaluar y hoy sí. Entonces, quizás antes decíamos, el residuo en alimento, lo máximo que queda son 10 miligramos, ¿por qué no podíamos ver más de 10? Hoy por hoy podemos ver hasta 1 miligramo, entonces nos damos cuenta que en el alimento hay 1, entonces ya todas nuestras cuentas nos empiezan a fallar o las tenemos que modificar. O antes las respuestas se veía la muerte nada más, y ahora estamos viendo efectos a nivel bioquímico, efectos a nivel celular, donde se ve el inicio o el precursor, la iniciación o cuestiones precursoras dentro de una célula de posibles efectos que después se desarrollen en un cáncer. Y eso antes no se sabía, no se investigaba, no se conocía cómo determinarlo. Pero sí, ahí tendría que agregarse en función de los conocimientos y criterios científicos, porque obviamente intervienen muchas variables. Nosotros estamos hablando de estándares, pero los individuos no somos estándares. Bueno, ahí viene otra cuestión, que cuando nosotros hablamos de todo esto, se toma una curva normal, donde la población se distribuye entre los sensibles, el promedio y los resistentes. Entonces, siempre se está hablando de la media. Entonces, otra cuestión que se considera con estos factores de 10, de 20, es dicen, bueno, está bien, no somos todos iguales. Bueno, los niños, los ancianos, mujeres embarazadas, todos son grupos vulnerables o de riesgo. Y bueno, lo dividimos por 10 de nuevo y listo. Ya está. No sé por qué nos preocupamos si los volvemos a dividir y se acabó el problema. Entonces, todos los factores que van, digamos, de alguna manera teniendo en cuenta la vulnerabilidad se van tomando con ese tipo de criterios. Entonces esto es como un poco lo que yo les explicaba. Tomo mis ratitas, les doy de comer una determinada cantidad de comida con una concentración creciente y veo la dosis mínima donde observo un efecto. Y de ahí saco ese valor, ¿no? Esa dosis mínima, que está en relación con la cantidad de miligramos por kilo por día que yo le di a mi rata. Y saco y lo divido por 10 y obtengo la ingesta diaria. Entonces, ahí pasa cómo obtengo el valor máximo admisible en alimento. Esa ingesta diaria la tengo que tener en cuenta por el peso de la persona, es decir, por los kilos de la persona, que asumimos 60, no 70, perdón, no tiene que ser más flaco, y una ración alimentaria determinada, es decir, cuánto consumimos en promedio de lechuga, 5 gramos por día, 100 gramos por día, 200, cuánto consumimos de tomate, cuánto consumimos de carne, cuánto, o sea, esto piensen que es para todos los alimentos que hay que hacerlo, o sea, hay que tener en cuenta que no es un único alimento por donde uno va, digamos, a estar expuesto. Entonces ahí se saca ese límite máximo permitido, que es la ida por el peso sobre la dieta. Ahí es donde el Codex dice, bueno, pero nosotros no hacemos solo, esto sería cuantitativo y está en relación con esas buenas prácticas agrícolas, con los límites, con todo esto. El Codex dice, nosotros evaluamos otras cosas, evaluamos las diferencias alimentarias entre las regiones, evaluamos otras cuestiones, y en base a eso bajan o suben ese límite, digamos, que tienen en cuenta, según ellos, bueno, te dice como otras consideraciones. Sí. Que yo no como lechuga. Por ejemplo. Bueno, zafaste. O sea que podría tener mi límite en los otros alimentos un poco más alto. Claro, es que lo que pasa es que probablemente, como la dieta en realidad es una Todo lo que hay no le en una mezcla, vos lo estás compensando con otra cosa que comes, entonces en realidad en tu sumatoria seguramente vas a estar respondiendo algo. Y la cuestión es esto, que cuando hablamos de riesgo, porque todos estos mismos criterios se utilizan para los análisis de riesgo de la población, hay que considerar todas las vías, es decir, nosotros decimos el ingreso de tóxico X por el agua, por la comida, por el aire, entonces bueno, quizás hay determinados tóxicos que por el aire es despreciable porque no son volátiles. Pero hay otros que solamente la vía inhalatoria es la importante. Entonces, esas son cuestiones que se tienen en cuenta. Y la cuestión es entonces que nos tenemos que preguntar, o yo me pregunto,
si el alimento se ajusta a ese límite máximo de residuo permitido que establece el Códex Alimentario, que Argentina toma en su Código Alimentario Argentino lo que dice el Códex, porque no hace otra cosa que tomar lo que dice la comunidad internacional, ¿podemos decir que esos alimentos son inocuos para el consumo humano? Nosotros nos estamos basando, pues esos límites se basan en esta cristalería admisible, donde por definición tiene cuestiones que se asumen, que son de una forma, y no, digamos, no se han cuestionado, por decirlo de alguna manera. Para obtener esos valores dependen del estado del arte en el conocimiento científico. Si este se mueve o se modifica, se obtienen nuevas evidencias, esos límites inmediatamente deberían reverse. De hecho, hay valores que se van reviendo. Y el tema es de tener realmente todos los datos disponibles, porque muchas veces lo que hacen es establecer límites interinos hasta tanto se obtenga la información necesaria para poder el límite final. Pero mientras tanto ponemos un límite ¿para qué? Para que las cosas sigan saliendo al mercado, para que el producto siga utilizándose, etc. Esto, bueno, es importante que en realidad ese límite permitido es en el alimento no te indica seguridad, eso el propio código lo dice incluso, sino que es un límite legal que también está en relación con la buena práctica agrícola, es decir, también tiene un límite más en relación de decir, controlar que no se esté aplicando más de lo que se debe, pero no es que tampoco está en relación con la seguridad alimentaria o la inocuidad de ese alimento. Y otra cuestión es que cuando dividimos las sustancias, hay sustancias que producen cáncer y sustancias que no producen cáncer. Y ahí de nuevo tenemos esta cuestión de qué numerito le ponemos para ponderar y bajar el valor o ponderar ese valor de acuerdo a su capacidad de ser carcinogénico o no. Y ahí el tema está en que se asumió también arbitrariamente, al momento de hacer estos cálculos, un valor máximo de un riesgo adicional de 10 a la menos 5, es 10 a la 5, ¿verdad? Es decir, un caso adicional de cáncer por cada 100.000 personas. Se estableció que era aceptable que en cada 100.000 personas haya un caso adicional de cáncer producto de, digamos, de la exposición ambiental a lo que suena. Ese valor hay veces que se lo baja a 10 a la 4 o 10 a la 6. También, depende lo que digamos, la comunidad decide. Pero es arbitrario, nosotros podríamos decir 10 a la 7, 10 a la 8. 10 a la 10 podríamos poner, o sea, eso se decidió hace como 40, 50 años, más de 40, 50 años, y ahí quedó. Entonces lo que uno se puede, y es un poco lo que dijiste vos, que el problema es que ninguno de todos estos índices o límites cuestiona el uso de una sustancia tóxica a priori en la producción de alimentos. Es decir, nadie dice lo que es el cero. O sea, estamos usando un veneno para producir un alimento. Sí, porque los del Códex deben ser los dueños de los que venden las cosas esas. Lo que pasa es que es ilegal, pero no es legítimo. Pero hay una cuestión también. Ilegal, Si el productor no utiliza eso, la producción disminuiría, por lo tanto el alimento encarecería. Es normal ir a por ejemplo, a una verdulería y la gente normalmente va a elegir el tomatito más rojito y más parejo que hay. Pero eso justamente que entra por la vista está muy manipulado. Y además eso tiene que ver también con otra cuestión, que son cuestiones las que hablaba hoy Leo, las cuestiones culturales o sociales. Cuando yo era chica, había épocas en las que había tomate y épocas en las que no. Exacto. Ahora hay todo el año. Y no soy tan vieja, no soy tan vieja. Entonces, y eso pasa a nivel global, digamos, la globalización de decir tenemos todo, y es una cuestión que está asociada al consumo y etcétera, ¿no? La globalización de decir, quiero tener el pimiento de la quiaca todo el año acá para comerlo cuando yo quiera, quiero tener palta, kiwi, todo el año, lleva a eso, que uno se piense que los alimentos pasan a ser también un bien de mercado, en realidad. Vos dijiste, cuando vos eras chico, cuando yo era chico era muy común y normal que cada fondo de la casa hubiera una quitica. Entonces se consumían los alimentos de estación. De estación. Y eso también es lo que obviamente, si vos vas a consumir un tomate que te lo tuvieron que traer, vas a saber de dónde, y el tomate va a ser más caro, obviamente para que el tomate aguante todo ese viaje, no lo sacaron maduro, entonces también algo que nadie se cuestiona es la calidad nutritiva de ese alimento. No es lo mismo, no solo, ni olvidémonos del aspecto físico, lo lindo, digamos, lo palatable también cambia, y eso tampoco se cuestiona porque quizás lo tenemos naturalizado o internalizado, lamentablemente
se va olvidando de eso. Perdón, Sí. por ahí para compartir que salió así mínimamente. Respecto a esto que vos decís que los productores necesitan los químicos para tener una buena producción en el campo, que no nos variables, una producción acorde a lo que ellos necesitan. Desde la red y varios de los que estamos acá hemos participado de distintos encuentros y charlas con ingenieros agrónomos y profesionales que ya están utilizando otras maneras de producir mucho más amigables con el ambiente y con la salud, llamémosle agroecología, y que están teniendo rendimiento. Entonces también es un poco romper eso, y nosotros como consumidores también a la hora de ir a una verdulería, esto si no es época de tomate, no es época de tomate, y me llevo la espinaca que esté más masticada y más mordida porque sé que esa es la que menos tiene Y además químicos, la ¿no? calidad de Y los nutrientes, eso también está demostrado, que estas Pero producciones... yo no digo tanto del productor, porque sí. el productor, ¿qué es lo que va a hacer? El productor quiere llegar a vender. Y hay un factor muy importante que somos nosotros los consumidores, que le exigimos que inclusive sea lindo, bueno y barato. Sí. Algunos, Y no para que todos. sea, no, bueno, se está armando general, toda la en general. conciencia, se está armando la conciencia, pero lo normal es que vos vas a ver la gente que va a comprar la manzanita que esté bonita, la que está picada no. La que está picada no. Pero eso también es algo que nosotros como consumidores tenemos que empezar a reconocer, que ese alimento bueno, bonito y que es súper vistoso a los ojos, yo me voy a estar comiendo una espinaca que en realidad no va a tener todos los nutrientes que mi cuerpo y el de toda mi familia con la que estoy compartiendo el alimento necesita para el desarrollo, digamos. Es mucho más grave de lo que puede entrar por los ojos. Creo que como comunidad, no solo acá, sino en todos los lugares, no tenemos conciencia del alimento que estamos comiendo nosotros y nuestros hijos para el desarrollo de un cuerpo saludable. Porque una espinaca, más allá que, sí, bueno, me están diciendo que puede tener tóxicos, pero no me nutre. Y hay estudios sobre eso y los invito a que busquen y se informen. Es alarmante la diferencia entre un alimento cultivado de manera orgánica o agroecológica y un alimento cultivado de manera como la están cultivando ahora, que no voy a decir tradicional porque no es tradicional. Entonces, bueno, como empezar entre nosotros también, ¿no? Generar Inclusive ocurre, uno dice, voy a comprar un pollo de campo. ¿Sí? Pollo de campo. Uno va a comprar un pollo de campo y realmente si uno comió pollo de campo, se da cuenta que está acostumbrado a comer otro tipo de pollo. Porque la pata del pollo de campo es negra y fibrosa, entonces dura. Y estamos acostumbrados a otra cosa. Y a mí me ha pasado de haber adquirido varias veces y hacer reuniones y resulta ser que es desechado y mirado mal el pollo de campo. ¿Sí? Entonces ahí también hay una costumbre, como decir, la espinaca. Vos vas a la góndola y ves unas espinacas hermosas, están todas parejitas, un color verde genial. ¿Qué dice de invernadero? Te dicen. Claro. ¿Querés invernadero o de campo? Lo mismo pasa que yo con la carne de vacuna. carne de vacuna, esta verdurita, la rúcula. La rúcula que se está comiendo ahora no es rúcula. No es rúcula, pues la rúcula es fuerte, ácida, deja gusto en la boca. Bueno, la espinaca, de hecho, con el tema del hierro, que es algo muy notorio, que lo que Claro, para eso baja la cantidad de hierro, y sí, uno come la espinaca y no tiene esa sensación que te quedaba cuando la chica, por eso no te gustaba la espinaca. Sí. Bueno, antes de eso, un playito antes. ¿Antes? No, por ahí es esto, que en realidad los límites no dejan de ser otra cosa que indicarnos la cantidad de tóxicos por kilo de alimento. Eso es lo único que nos están indicando, no nos están dando, digamos, otro tipo de información o de seguridad. Quizás nos están dando más información de la que nosotros Otra cosa es que pensamos tampoco en ese hay sentido. control en la parte agrícola de la cantidad de productos que se usa en cada lugar, porque tampoco se está sobre el control de la cantidad de agroquímicos que se usa en cada campo y la cantidad de agua que se emplea en cada. O sea, no hay falta esto, pero es parte, creo que del Estado el responsable de manejar ese tipo de cosas. Cada uno de nosotros es imposible que lo haga. En realidad el Estado también lo que hace es decirle cuánto puede usar
y en qué condiciones. Claro, porque pero cada también uno hace lo que quiere. Pero además está partiendo de eso, está partiendo de la producción de alimentos mediante el uso de todas estas sustancias, que un poco quizás está el tema ahí, realmente de si nosotros como pobladores y como consumidores queremos un Estado que siga tomando como base para la producción de sus alimentos estos sistemas. Entonces ahí es donde uno, un poco del lado de vista colectivo, podemos trabajarlo y decir, bueno, fenómeno, el Estado es el que tiene que regular, pero está regulando algo. ¿Qué es lo que yo quiero que regule? Yo quiero que regule cuánto puede usar y cuánta agua está gastando, o quiero que regule cómo los está produciendo y que los produzca. No decirle podés usar 10, 20 y podés usar estas 50 sustancias, porque todo lo que usan los productores está avalado por el Estado, por los ministerios, establecen y dicen podés fumigar, podés hacer esto. El INTA trabaja para ellos, para eso, para decirle cuánto, cómo y dónde. Entonces quizás ahí está el tema, que si sabemos que el alimento que se produce de esa forma ya nutricionalmente no es el alimento que nosotros queremos, entonces ahí es donde sí hay una responsabilidad de decirle, así como le decimos, queremos o no una vacuna, o queremos o no un hospital, porque queremos que nos cuide nuestra salud. Bueno, nuestra salud nos la tenés que cuidar también con los alimentos que nos estás brindando y la forma en que nos estás produciendo, que no solo cuidás el alimento y la salud, sino que cuidás el ambiente en general, porque el tema es que ese plaguicida puede ir al agua, puede ir al aire, o sea, no solo lo vamos a tener en el alimento, sino que pasa a ser un contaminante que no, donde ya le tenemos que sumar todas esas rutas de ingreso y ya, bueno, a ver, otra cuestión es que no tienen en cuenta que no es un único compuesto químico al que nosotros nos vamos a comer, sino que es una mezcla y ya la realidad es que todas esas curvitas de efectos, de crecimientos, si ponemos dos compuestos, ni siquiera hay estudios científicos que te puedan decir qué es lo que pasa exactamente, porque es algo que en los últimos 10 años está en la toxicología de las mezclas, de los contaminantes y sus efectos. Entonces es intentar generar un conocimiento para ver qué pasa cuando en realidad la solución la podemos tener tratando de, o sea, cambiando eso. Ni siquiera tenemos que exigir, me parece a mí, ni los científicos decir que hace falta generar el conocimiento de qué pasa con la mezcla, cuando en realidad podemos ir más atrás y decir, bueno, paremos acá y empecemos y veamos que sea mezcla o no, este alimento no tiene la misma calidad, esta sustancia igual está llegando, entonces no. Pero para eso hay que acceder al conocimiento y la mayoría de la población no lo logra. En realidad no sé bien, me perdí porque tengo hambre, pero él arranca comentando, tomando como referencia, estudios. No estoy pidiendo, nunca como así en estos contextos, después sí le entro a todo. Él dice, en Estados Unidos, un químico X, recién 10 años después, se empieza a considerar la toxicidad, etc. Entonces, tomando como referencia ese ejemplo y trayéndolo a Argentina, Latinoamérica, que sabemos que se la saquea desde hace 500 años, estamos en una fecha clave para recordarlo, digo, la ley va muy atrasada con respecto a la hora, a la actualidad. Y no solamente en cuanto al conocimiento científico, sino en cuanto al acceso al conocimiento científico. O sea, la realidad es que... O sea, si ustedes no venían hoy acá, yo hay un montón de cosas que no las sabía. Y hay muchos vecinos que por diferentes causas no vinieron a esta reunión y no lo van a saber. En realidad es más fuerte el otro lado. Exactamente. Yo creo dos cosas respecto a eso. Primero, que está bien, obviamente está buenísima la información disponible y cada uno se informe. Ahora, uno no puede conocer que SENASA, INTA y un montón de gente que ocupa cargos, digamos, de decisión desconocen este problema. Porque, digamos, ahí en Argentina mismo hay un montón de estudios. Glifosato encontraron en toallita femenina, en algodón, en, no sé, en tampón, en lo que vos quieras, tiene glifosato. O sea, no es algo que se desconoce, hay publicaciones por todos lados. Hay un biólogo, digamos, que se dedicaba al desarrollo embrionario que dijo, bueno, si yo aplico glifosato en embriones de anfibios, se deforman todos y ya está comprobado eso. Entonces, detrás de esto hay una decisión política, digamos, como dice Mariana, de fomentar un modelo que tiene detrás todo este andamiaje, digamos, todo este
es la cuestión productiva y que si uno se pone a rascar un poquito más, ¿a quién responde estos intereses? O sea, económicamente, ¿a quién le es redituable que uno gaste 60 veces la dosis letal de clorpirifos? O sea, porque eso no es que es gratis, no es que le van a los productores y dicen, toma, che, te regalo este clorpirifos que me sobró las empresas. No, la empresa, digamos, llevan un rédito detrás de eso. Con el glifosato pasa lo mismo, la cantidad de litros de glifosato que se aplica en Argentina es descomunal y además el rendimiento se estanca y el consumo de glifosato sigue, o sea que ni siquiera es que estamos aplicando más para producir más. Entonces me parece que entiendo la parte del desconocimiento, creo que hay que reforzarla, por eso estamos en esta, pero también tenemos que ser instituyentes en decir qué es lo que queremos, si queremos que se fomente, digamos, los estudios, o si queremos realmente que se cambie un modelo productivo y empezar a pensar otra lógica de producción. Porque si no, vamos siempre a estar corriendo atrás de la zanahoria, a decir, bueno, ¿cuál es hasta cuándo bajamos ese máximo? Hay que empezar a discutir lo que estamos haciendo acá, es si queremos un máximo o si queremos otra forma de producir, no sé. En Europa, en la Unión Europea, corregime Leo, pero hay cuestiones que están prohibidas, transgénicos están prohibidos. ¿No se puede pedir ayuda a otros países que están más avanzados en esto, en el cambio de Hay que ver cómo le golpeamos la puerta a los políticos, En realidad me parece, hay que más pensar local. qué piensan esos países sobre la Claro, contaminación. si estamos alto en el gobierno va a ser O sea, porque en realidad todas estas políticas se toman en base a, como comentábamos un poco, a percepciones de la realidad. Ahí la diapositiva que sigue justamente muestra los límites para el glifosato y para el clorpirifos en distintos países. Y ninguno de los límites coincide. Por ejemplo, el límite más bajo que está establecido en realidad para fuente de agua subterránea, que es de Europa, ¿sí? No para consumo, es 2000 veces más bajo que los otros, que el límite que le sigue, que el de Canadá, que están 280 para el glifosato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan distintos los límites de residuos máximos para consumo humano, digamos, en el caso de lo que es Estados Unidos y Canadá, que eso puede estar en tu agua, que lo puedes tomar para el glifosato, te puedes tomar 700 microgramos por litro, mientras que Europa dice que puedes tomar solo, en el agua subterránea puede haber solo 0,1, si creo que tomás en el agua subterránea, se te tienen que sacarla, tienen que tratarla, así que se supone que ese límite va a reducirse. Porque de fondo hay cuestiones de salud que están pensadas distintas, de la contaminación del ambiente. O sea, los europeos dicen, si contaminamos el agua subterránea es un problema, porque no la podemos remediar fácilmente. Sin embargo, Estados Unidos parece no ser un problema que la gente se tome 300 microgramos por litro, porque en teoría, en base a los estudios de toxicidad y los ensayos que se hicieron, no estarían afectando a la salud. No había pruebas de que eso ocurriría, ¿no? Entonces, detrás de los límites también hay concepciones de salud, concepciones de contaminación del ambiente, concepciones del mercado, ¿sí? Y eso me parece que también hay que tener en cuenta cuando nos paramos enfrente a obras sanitarias o cuando nos paramos a gente del municipio que sacan la reglamentación y dicen, bueno, pero este plaguicida no está regulado en el código alimentario o estamos por debajo del límite de residuo permitido. Pero porque están presumiendo de que lo instalado, eso que está, esas reglamentaciones tienen que darse por establecidas o institucionalizadas para el resto de la población. Y otra cosa es que cuando las sustancias están en uso suelen tener límites bastante elevados para que puedan cumplir, porque esos límites están, digamos, contemplan el residuo que queda cuando se usa. Entonces, cuando yo lo uso, me queda un residuo medio alto, la única forma de que me cumpla, digamos, la normativa es que su límite no, o sea, no puedo ponerme muy estricto con el límite porque tengo que tener en cuenta la residualidad y hay un porcentaje que cuando se hacen los ensayos para mandarlos al mercado, es decir, ponerle tanto para matar el pulgón de la lechuga, le tenés que poner tanto, te pones 100 y sabes que 50 te van a quedar y que como sea lo hiciste 500 veces, 50 te quedan en la lechuga. Entonces, y el límite máximo permitido para venta no va a poder ser menos de 50 porque si entonces le ponemos 100 de límite. Y cuando pasa a estar prohibido, ese límite baja. Entonces, ¿cómo puede ser? Cuando el compuesto, ¿por qué? Porque como se prohibió por algo, no se prohibió porque dijeron vamos a usar menos porque no queremos gastar plata. Bueno, y ustedes que están en el tema, ¿qué se puede hacer con esto? Porque me amargaron el día. Justamente, no es que nosotros es el conocimiento, no solo todos nosotros hay que matarlo, nosotros mismos amargados. Nosotros mismos amargados. No vengan con el problema, vengan con solución. No, porque ustedes están más en el tema, digo, está bueno que buscar formas para mejorar, ¿o no? Bueno, y o sea, la idea es que nosotros traemos información que sirva de insumo para la discusión, pero las decisiones las tomamos acá entre todos, no es que
O sea, Venimos igual con hay las distintas soluciones en el escalas bolsillo, digamos. hay distintas escalas de actuación. O sea, un nivel es conocimiento y que ustedes ya, o sea, distintos niveles de participación, ¿no? Cuando ante un problema social como este, o socioambiental en este caso. Pero digo, hay distintas, uno es tener conocimiento, información, que es lo que por ahí está buena esta charla para empezar a, y después es ver qué alternativas podemos encontrar a la cuestión del acceso al agua, por ejemplo, podría ser, o por lo menos al acceso a agua más segura, por lo menos, porque hay como distintas cuestiones. Después, algunas alternativas que estuvimos charlando por ahí en otros talleres, la cuestión de la agroecología, es como de a poco se empieza esta cuestión de tener más conciencia como consumidor. O sea, uno empieza de a poco, no es que ya vamos a tener, y además probablemente desde este espacio, lo mismo que nos pasaba en las reuniones de la red que se juntan todos los meses, ¿no? No sé si todos los vecinos de acá conocen a la red Juntos Podemos. No. Sofi, ¿querés comentar o lo digo yo? No, la red Juntos Podemos nuclea a todos los barrios que van desde el límite con Herradura hasta el límite con el partido de Balcarce. Y nos juntamos una vez al mes en el Zoom de la delegación municipal de ahí de Sierra de los Padres. Sabemos que les queda un poco lejos, pero bueno, nos juntamos ahí el primer martes del mes a partir de las 9 de la mañana, donde se trabajan distintas problemáticas. El tema de educación, de vacantes, bueno, el tema del agua, de los agrotóxicos, otro tema fuerte, el tema de la mujer y el acceso a distintos recursos. Ahora hace poco se abrió la comisaría de la mujer y la familia, ahí en Sierra de los Padres, que aprovecho para compartírselo, que es algo que todavía no se conoce mucho entre la población y necesitamos que lo conozcamos todos y todas. Bueno, y nos juntamos una vez por mes y empezamos a trabajar junto con la universidad y junto con la asamblea para fumigarnos y distintos vecinos y escuelas de la zona. Por ejemplo, la escuela del paraje San Francisco no puede tomar agua de su colegio porque está contaminada, y empezamos a preguntarnos cómo era el agua en la zona, y ahí invitamos a los compañeros de la universidad que nos están acompañando en un largo proceso, y respecto a lo que es agrotóxicos y agua y alimentos, una pata es el proyecto con la universidad, por otro lado se habló con OCE, que hizo los análisis, nos dijeron que daba todo bien, pero ese todo bien es en base a un código alimentario re viejo, y no nos pareció que ellos nos acompañaron ahí también. Se armó una jornada de salud pública y agrotóxicos en el Consejo de Deliberantes de Mar del Plata. Ahí hubo un montón de profesionales que nos hablaron sobre el tema, y ahora en breve estamos esperando que nos confirmen, nos van a dar la banca 25, que es ir a sentarnos al consejo donde están los 24 concejales, y se les va a presentar toda esta problemática de la contaminación del agua y de los alimentos, y la solicitud de que se empiece a producir de otra manera, ¿no? Haciéndolos un poco responsables también de lo que estamos consumiendo. Y es todo este movimiento que se está generando respecto a lo que es el agrotóxico y el modelo de producción y el agua. No lo hacemos solo desde la red, sino también que se suman vecinos de otros puntos, como Félix Ucamet, que ya tienen varios vecinos que están manifestando problemas graves de salud por las fumigaciones, bueno, los vecinos del sur, los vecinos de acá de la zona que también están afectados. Bueno, tenemos así como mucho trabajo por hacer, así que si pueden ir, si les interesa participar, nos juntamos el primer martes de cada mes en el Zoom de la delegación municipal a las 9. Por ahí no pueden ir todos, pero ustedes si más o menos se comunican entre los vecinos de la zona, quizás alguien pueda ir como para después replicar. Vos esto que decís, yo me quiero matar, ahora qué hago. Bueno, lo importante es una bomba cuando uno se abre a todo esto, ¿no? Pero bueno, la importancia de, vos lo aprendiste acá y tuviste la suerte de estar acá con la universidad, que es como una forma de compartir los conocimientos con los que estamos acá en los barrios. Ir y replicar, al menos con tu vecino, con tu familia, con tu vecina, como de, bueno, ir ahí tomando conciencia de todo esto.
ver de qué manera poder modificar. No sé si saben que en Mar del Plata hay una reglamentación que no se debería fumigar a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. No se cumple, pero existe, es de la Suprema Corte de la provincia. De todas maneras está y hay que insistir. Se llamaría Policía Ecológica, que es la de prevención de sustancias peligrosas, que ellos dicen que no tienen incidencia en hacer cumplir la ordenanza, pero la tienen. Pero dicen que no, pero suponiendo que no la tienen, bueno, deberían ver, venir, constatar que están fumigando, dejar un acta de constatación y qué producto están echando, si tiene, quién es el que lo aplica, si tiene receta agronómica, y con eso o ir al Ejecutivo, a Gestión Ambiental, que es la que debería y no lo hace, pero al menos insistir, cuando más lo llamemos y le exijamos, o con esa constatación de Policía Ecológica se puede ir a la justicia, porque no se está cumpliendo. Eso por un lado. Por otro lado, que la Laguna de los Padres y la Brava están contaminadas con lo tóxico, está clarísimo. Hay matanza de peces, el otro día hubo una en la Brava, hubo un concurso de pesca y no se pescó nada, y McCain, que tiene pegados los campos ahí, fumigó 2 o 3 días anteriores. Eso lo dice el mismo dueño del lugar. Entonces, estamos comiendo pescado contaminado, el tipo de ahí, si no hay pesca, el concesionario a la casa, y eso es lo menos grave. Pero, hay herramientas, o sea, la legalidad está como hecha para ello, pero también está la Constitución y muchas leyes que no sabemos y que nos darían cierto respaldo. De hecho, esto de la Corte Suprema, porque analizamos que hay cosas como para ir, y fuimos, me dieron lugar a esto porque hay cosas en la Constitución que por ahí desconocemos. Hay varias leyes. Una es el acceso a la información pública, por ejemplo, una ley de la 25831. Cualquiera puede pedir algo que sea social o que sea privado, algún estudio que se haya hecho, lo hace por escrito y a los 30 días sabe que lo tienen que contestar con los datos, qué salió en los análisis que hicieron en el emisario submarino, lo que ustedes quieran. Eso es una herramienta fundamental. Otra es el principio de precaución. Acá supongamos que hay otros que dicen que esto no afecta, pero hay evidencias claras que sí. Bueno, ante la duda, el principio de precaución no se aplica. Y otra, el principio de no regresividad o progresividad, que cuando se ha hecho un logro, no solamente en la ley del ambiente, sino también en lo laboral, se supone. Si conseguimos trabajar 8 horas por día, no podíamos trabajar 10, se supone. Y lo mismo acá, si se consiguió 1000 metros, después los concejales la derogaron. Los mismos que la habían votado por unanimidad, derogaron por unanimidad, y bueno, basándonos en el principio de no regresividad, fue que la Corte Suprema nos dio la razón y hoy, hace 5 años, no se debería fumigar a menos de 1000 metros de cualquier núcleo poblacional, no del centro urbano, de cualquier núcleo poblacional. Así. Eso lo tenemos que saber, porque si no, nos denunciamos. O nos embauca, porque la Policía Ecológica viene y miente a un vecino que no sabe nada, este no sabe nada, y a otro que sabe mal, lo corre por otro lado. La mayoría no sabemos nada. No, ellos tampoco, o sea, saben pero mienten. Yo Y en quiero el decir una cosa, orden. completando por ahí, primero digamos, porque entiendo la desazón y la con esto, yo trabajaba con agua, trabajamos haciendo análisis microbiológico de agua, yo tenía agua de red, decía, bueno, dentro de todo estoy zafando, ahora cuando te meten esta de acá, decís, bueno, listo, estoy, me fumigan, cuando uno empieza a ver la deriva de los agroquímicos, que seguramente si no te fumigan al lado te llega igual, si no te llega por lluvia te llega por aire, si no te llega por aire te llega por la lechuga que consumí, o sea, me parece que la pregunta acá queda un poco de, bueno, más allá de informarnos, ¿qué hacemos? La pregunta está haciendo la compañera, ¿qué hacemos? Una primera instancia es la que comentaron los que hablaron recién, digamos, es organizarse, o sea, hay instancias de organización que se dan, digamos, bastante horizontales, la red Juntos Podemos en ese sentido de un ejemplo, uno va ahí, plantea la problemática y generalmente se llevan, o sea, no quiere decir que van a resolver las cosas, uno va a resolver con los compañeros de la red, es lo mismo que nosotros venimos acá, nosotros no vamos a resolver, nosotros no tenemos capacidad de resolver la problemática de los agroquímicos ni del agua, vamos a acompañar a la organización de los vecinos que surja y vamos a poner, bueno, nuestra técnica, si se quiere, la parte que ponemos de la universidad para resolverlo.
Pero lo que no podemos hacer, me parece, es quedarnos en esta desesperanza y aislados en nuestra casa diciendo, uy, bueno, se cae el mundo y no hacer nada. No solamente por nosotros, sino que yo ya pienso en mis hijos y pienso que le quiero dejar el futuro de mi pibe. Porque si esto es así, y hoy hay 60 dosis de este grifo, menos 60, bueno, de acá a 20 años, acá a 50 años, ¿cuántas van a ser las dosis que se estén aplicando? Entonces, bueno, me parece que está por ahí. Y el camino, digamos, nosotros que nos organizamos en un grupo de extensión y participamos en esta instancia, es organizarse como comunidad. Esa es la fuerza que se puede hacer. Individualmente, lamentablemente, no se puede hacer nada. Hay cuestiones legales que también hay que informarse. En charlas anteriores de estas que se hicieron estuvo la gente de Atajo, que es un acceso a la justicia territorial, digamos. También hay oficinas donde uno puede ir como vecino que está en el territorio y puede, digamos, asesorarse legalmente. Pero también tiene más fuerza si uno lo hace en comunidad y uno lo hace en conjunto. Tenemos acá, digamos, hoy de parte de la Defensoría del Pueblo, Autoridad de Defensoría del Pueblo, que es otra instancia en la que se puede acudir, más de la cuestión política o la legal de la política. Entonces, mientras más seamos tirando para el mismo lado, me parece que es más fácil, por lo menos que se empiecen a cumplir aquellas cosas que se están haciendo hoy en día, lo que decía Jorge, y después empezar a discutir toda esta cuestión, porque digamos, nosotros lo presentamos acá diciendo, bueno, es un modelo, pero esto viene desde hace años, o sea, un modelo monocultivo, ahora era la soja, antes era la ganadería, digamos. Este sistema, digamos, productivo no es de ahora y tampoco va a ser fácil cambiarlo, ni siquiera torzar un poquitito. De hecho, este año nos enteramos que directamente el Ministerio de la Industria, desapareció la Secretaría de Agricultura Familiar, que era una secretaría que mínimamente trabajaba con pequeños productores y en vías de, digamos, esta transformación del modelo, me gustó este este modelo industrializado a un modelo más amigable, agroecológico, y el gobierno la desmanteló. Había 9 compañeras acá que las echaron, a 8 echaron, a una no echaron porque está embarazada, pero cuando vuelva a la licencia la van a echar. Entonces me parece que también, como pueblo no podemos dejar que eso suceda. O sea, a mí me duele que hoy esa secretaría no esté más, que hoy 9 compañeras no tengan laburo, pero además que un montón de productores que se estaban asesorando para hacer este cambio quedan ahí pedaleando desde el aire. Entonces, bueno, hay que ejercer también nuestro derecho como ciudadanos de hacernos ver, pensar el año que viene qué va a pasar, pero no quedarnos en la desesperanza y en la desazón, porque si no, ahí me parece que no salimos más. Te dan así un pozo y enterrar. La clave es concientizarse. Sí, y hacer. Supongamos que la Mar del Plata, ¿cómo es posible que frente al mar todos los balnearios estén haciendo pileta de natación? En cada balneario hay una pileta. Ante ese con perforaciones propias, no sé si sabían. No. Sí, yo vivo en Morotes. ¿Cómo? Sí, van a sacar a pasar porque yo vivo en Morotes, en la ya se bueno, con respecto a eso hay un grupo movilizado fuerte de protección del espacio público en las playas y todo, o sea, hay una respuesta. Ante eso hay una respuesta de la gente que se está agrupando. ¿Sí? Sí, bueno, pero cada vez más piletas, las piletas son nuevas. De los años la gente va y paga lo que valía el año pasado, va a pagar 60 ahora. Hay muchos intereses. Pero me voy a presentar, yo, mi nombre es Rubén Cuevas y soy delegado de la Defensoría del Pueblo en el corredor. Yo vengo a escuchar, a interiorizarme, que son problemáticas que por supuesto nos preocupan, y yo estoy intentando desde hace un mes o más mantener una reunión con Lara, mantener una reunión con gente de gestión ambiental del municipio, y todavía no lo he logrado, para que vean lo difícil que es. No me quiero imaginar si yo no puedo lograr una reunión, los grupos, ¿no? Es mucho más complejo. Está claro que cuando no hay voluntad de dar una respuesta, lo que se esquiva es esto, ¿no? La reunión, no se contesta el oficio, no se contesta ningún tipo de contacto que se establezca, no hay la devolución, porque es más fácil esconderse que dar la cara y prometer algo que no se va a dar, o directamente decir que no pueden prometer nada, lo que muestra la desgestión, es decir, que estoy al frente de un organismo que no puede dar respuesta justamente donde debiera darlas, que es para lo que fue creado, ¿no? Esa es la realidad que vivimos. Nosotros chocamos contra la pared permanentemente, puedo decir, en salud, en educación,
educación y medio ambiente no es la excepción. Es un problema. Yo tuve una reunión hace poco en Camet, el Feliz Camet, con creo que hay de este grupo también gente. Estaba este chico, el abogado Lucas, sí, en esa reunión, que creo que pertenece a parte de, no los conozco a todos, pero estoy empezando a conocer. Y análisis de normativa, yo hablo con la gente del área de medio ambiente de la Defensoría, tiene un área de medio ambiente que está a cargo de Álvarez y le pedí si puede venir a Mar del Plata, que por una cuestión presupuestaria de la propia Defensoría todavía no lo pudo hacer, pero que es importante que nosotros nos pongamos al frente de estas problemáticas. Yo digo que siempre nosotros no somos quienes dan la respuesta, pero sí quienes tenemos que estar al frente de los reclamos y de exigir la respuesta del Estado que debe dar el Estado, ¿no? Ese es nuestro rol y lo tenemos que cumplir. Por eso trato de participar, no puedo de todas, pero de la mayor parte de estas reuniones, tomar nota de los problemas, vincularme con la gente que vive distintas conflictividades y distintas vulneraciones de derechos, ponernos a disposición y ver en qué podemos por lo menos sumar o tratar de colaborar. Es difícil, empezamos con el diálogo siempre, ¿no? En primera instancia el diálogo, ver cuáles son las herramientas, el análisis normativo, con qué herramientas contamos, y primero hacer valer lo que está escrito, ¿no? Y después ir por los cambios, pero lo que está escrito que se cumpla. Y hoy no se está cumpliendo lo que está escrito. Y los organismos, y un problema que es una constante en el Estado, es la falta de los mecanismos de control. No hay mecanismo de control. Establecen un programa de precios cuidados y no hay un organismo que controle. Vos llamás a la Secretaría de Comercio Interior y no te atienden. Mandás un oficio y no te lo contestan, no imponen ninguna sanción en un supermercado. Entonces, ¿cómo uno pretende que ese programa sea eficiente y se cumpla? Programa hogar, tienen que vender la garrafa de determinado precio, no hay organismo de control. Si no hay un organismo de control, ¿cómo el programa va a funcionar? ¿Va a ser un éxito? ¿Va a ser un fracaso? Es obvio. Tiene que estar el organismo de control, el control ser efectivo y la sanción ser ejemplificadora. Es decir, la sanción debe ser lo suficientemente dura como para lograr que el resto y el mismo incumplidor no vuelva a incurrir en esa conducta, ¿no? Esto no existe. Es decir, los organismos de control están siendo desmantelados, las leyes no son reglamentadas, en los reglamentos en todas las temáticas que nosotros tocamos viene el que dice me vendieron la moto y no me venden el casco, y una ley que lo establece. Y no hay un organismo de control, no hay nadie que lo controle y no hay ninguna sanción para el incumplidor. ¿Cómo lo podemos hacer cumplir? Ley de defensa del consumidor y un proceso individual, es decir, un reclamo individual. Falla lo colectivo. Hay mecanismos individuales, es decir, yo si estoy siendo contaminado puedo ir contra el campo que fumigó y puedo hacer un juicio y puedo lograr una condena ejemplificadora, ¿no? Pero el tema es que cuántas personas recurren a la justicia. Nosotros cuando, el mismo la Defensoría, de uno que viene con un problema de salud, que vamos a hablar de temas graves, ¿no? Un problema oncológico, hay 100 personas que se están muriendo y no vienen a la Defensoría. Ese es el tema, es decir, tenemos que lograr que el cambio sea masivo, ¿no? Estamos hablando de normativa nacional, entonces a nivel local es muy difícil lograr los cambios, más que los controles de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque podemos a través de una ordenanza prohibir el uso del glifosato y demás si está autorizado a nivel nacional. ¿Tiene competencia el municipio para prohibirlo en su propio municipio? Ha habido municipios que lo han prohibido, pero ya hay acciones en curso. Es muy probable que lo tengan que terminar autorizando. ¿Por qué? Porque no pueden ir en contra de normativa nacional. Es decir, algo que está permitido por una normativa superior, una ordenanza no lo puede prohibir. Esa es la realidad. Pasó con la pirotecnia en Miramar. Esta semana, no sé si se enteraron, nosotros promovemos el pirotecnia cero, ¿no? Es decir, el no uso de la pirotecnia por los problemas que causan no solamente a los animales, sino a todos. Y en Miramar sancionó una ordenanza y ya la Corte la declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque la regulación tiene que ser nacional. Bueno, los que fabrican la pirotecnia, los que los venden, es muy difícil. Perdón que hablé de otros temas, me entendí, pido disculpas, pero quiero ejemplificar lo difícil que es, las barreras que encontramos, lo difícil, el choque permanente. Yo he mantenido diálogos con la gente de OCE para escuchar a todos los actores y ver este problema del agua, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo hacen ustedes a los pozos?
Porque dice, el problema es que la gente no hace los pozos, no los encamisa. Y ahora ustedes los cobran en 12 cuotas, es una empresa del Estado, lo van a cobrar a precio de costo, más barato, pueden dar financiamiento. La gente decir que la gente pueda acceder, ¿no? Y además establecer algo social, que aquel que no pueda hacer el pozo, el Estado, una especie de subsidio, que lo haga el Estado. Es decir, el acceso al agua hace a los derechos humanos de las personas, porque el que tiene agua de red puede regar el parque y la gente que no tiene agua de red no puede tomar agua, ¿no? Digamos, el desequilibrio que hay. Y dice, y no estaría mal. Bueno, hay que trabajarlo esto. Es decir, que OCE no es que lo controle y diga, y mire, este contamina y el problema es de toda la región, porque acá no es que el problema lo tiene este, lo tiene aquel, el otro. Y hay pozos que están mal hechos. Bueno, háganlos ustedes a los pozos, con normas de calidad, determinadas mínimas, sabiendo que ese pozo está bien hecho y no va a haber problemas para nadie, a la profundidad suficiente para que ese vecino no tenga problemas porque está el frutillar, el que saca agua corriente, porque no es un pozo a 20 que a 40, entre 60 o 80, ¿no? Yo creo que hacen entre 60 y 80 metros, no recuerdo, y eso es extracción de agua segura, es decir, saben que ahí no van a tener problemas, sacan y van a tener agua, pero el que tiene a 40 a 1 kilómetro de ahí se queda sin agua. Bueno, ese tiene que dar una solución. También estuvieron pensando en privatizarla. Hace un año empezó la historia, digamos, de quiénes son los interesados en comprar OCE. O sea, poner un precio, entonces ahí parece que va a funcionar, sacándolo al Estado, solidariamente. Bueno, no prosperó el proyecto, pero debe haber algunos siempre empujando para que se logre. Bueno, esto hay que da ganancia, ojalá que no. Tiene que haber un representante de OCE en este tipo de reuniones. Estamos todos Hoy por hoy, yo pero lo que siempre puedo contar desde lo que es el servicio social, hoy por hoy hemos pedido la perforación de pozos justamente a familias que no pueden acceder a un pozo porque es elevadísimo el costo y hay familias que no lo tienen y el agua es un derecho para vivir. Y no. Bueno, esto hay que trabajarlo, es políticas públicas, hay que trabajarlo con las autoridades, hay que trabajarlo con los concejales, ¿no? Hay que trabajarlo con la gente de la empresa. Con la gente, los privados, los poseros, los perjudicistas privados, tenés un interés enorme en la construcción. Sí, pero por sobre todo está la salud pública, ¿no? Porque el que fabrica pirotecnia también tiene un interés privado y esto se puede armonizar, porque esa gente puede trabajar para OCE con estándares de calidad, es decir, pueden ser funcionar cooperativas, pueden funcionar empresas que estén tercerizadas, digamos, no necesariamente tiene que venir un personal de OCE, pero que OCE sea el que controle y fije las normas de cómo se hace ese pozo. Y puede ser que el costo lo absorba incluso un par de OCE o que lo paguemos en cuota, es decir, todos tienen que tener el mismo derecho, el derecho a acceder y que digamos, lo que yo genero, hago mal, lo perjudica al resto, porque eso es lo que se está generando en definitiva. El que es un pozo que está mal hecho y contamina, porque al estar al lado no está bien, no sé, camisado, no sé cómo se dice, no está bien hecho, y al lado hay, entró un agrotóxico o puede ser que haya un pozo ciego, lo que sea, no sé. Desconozco, no es mi tema, pero sé que si no está bien hecho el pozo puede contaminar. Contamina la napa, no es que le contamina esa igual en ese primero la propia actividad, más allá de si el pozo está bien hecho, el pozo que la actividad es el otro. Tener mal hecho el pozo te perjudica primero el que. Perdón que me playé, entendí tanto. Venía a escuchar. Sí, el tema de. Primero que siempre el hilo se corta por lo más delgado y entonces el culpable es el pobre negligente que no sabe cómo hacer el pozo, no tiene dinero para hacer pozo, no tiene red. Entonces ese es el culpable, como es el culpable que no hace buenas prácticas, el boliviano que no se pone la máscara y en realidad es el patrón que le hace echar eso y no le da la máscara ni nada. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Obras sanitarias, primero que es re burocrático, es muy caro, pero hay muchísima gente, sobre todo en el sur, que ha hecho los pozos con obras sanitarias. El límite máximo, no sabemos por qué, de nitratos permitidos de 45 y tiene 60 y 70. Y lo único que le dicen, no tomar menores de 2 años. Nada más. Entonces, el tema no pasa por ahí. Estructuralmente, en principio. Yo entiendo lo que vos decís, pero primero hace falta decisión política. ¿Y por qué estos políticos no tienen las decisiones que deben de tener? Por un lado. Nosotros hemos estado con obras sanitarias, salió los análisis que hicieron, quedaron en hacerlo conjuntamente con la universidad y con nosotros y de repente vinieron con unos exámenes ya hechos, con este protocolo obsoleto, etcétera, etcétera.
En la escuela 51 de Paraje de San Francisco, que está, deben conocer, entre Santa Paula y la cárcel, yo soy docente y trabajé 17 años, mis últimos 17 años ahí. Una de las denuncias que hice viene de la Justicia Federal, analiza los pozos y tiene altísimo contenido de nitrato, 18 veces más de lo permitido el pozo del jardín, 17 veces más el pozo de la primaria y la secundaria. Y 40 veces más el fenólico. Le preguntamos al doctor Marino de la licencia exacta de La Plata y nos dijo que eso era el residuo de los coadyuvantes de los agrotóxicos. ¿Qué nos dijo Obras Sanitarias en la reunión de la red Podemos? Que dijimos, ¿cómo se soluciona esto? Cuando habían pasado 8 meses. Obras Sanitarias lleva día por medio un camión cisterna, abastece a Campos y se queja porque le sale muy caro a nosotros los alimentos. ¿Qué nos dijo Escalona? ¿Cómo es? Escalona. Se soluciona muy fácil. Vamos a hacer un pozo muy profundo y encamisado. Hace 8 meses, 13 años y medio y sigue llevando agua. ¿Por qué? Tal vez porque le salga contaminado siempre. Con ese ingeniero no hablé. Tal vez porque le salga contaminado siempre, porque si no lo hubiesen hecho ya. Dice que no lo hicieron por la medida cautelar, pero yo le digo, ¿y si es así? A la medida cautelar le echan todo, no se puede tomar mate acá. Yo le pregunté porque me dijo lo mismo. Es absolutamente mentira. ¿Cómo lo va a hacer? Que la medida cautelar lo que dice es no fumigar a menos de 1 metro de casa. ¿Qué tiene que ver con...? También dijeron que la escuela tenía que moverse de ahí. Que pero otra también, yo quiero hablar de... Yo pedí para fumigarnos también, porque bueno, la primera reacción con otro grupo era, bueno, me están fumigando al lado, no podés respirar, te tenés que meter dentro de tu casa, te secan los árboles tuyos, te viene el agua cuando llueve y te pasa por tu huerta que no querés tener. Es un sistema impuesto, de drogadicción impuesto, que yo no quiero tener por derecho porque no se me ocurre. Nadie tiene derecho a contaminarlo. Por esa cuestión empezamos, y la consigna para fumigarnos, pero tenemos propuestas. Hacemos agroecología. Cuando yo era chico en mi casa hacía agroecología. No vengan a contar que la agroecología es nueva, es vieja. Lo que tenemos que tratar de volverla a retomar. Pero antes se podía hacer, no es una hipótesis, es algo concreto. Pero también como padres de fumigarnos, hemos hecho 1000 cosas. Por ejemplo, hace 1 año y medio presentamos un proyecto de ordenanza con muchos grupos e incluso de otros partidos, Saladillo, etcétera, etcétera. Un proyecto de agroecología, pero no para que se vote, sino para discutir. Ni nos contestaron. Cuando nosotros empezamos a ir a la justicia, fuimos porque cualquier reunión que le pedíamos, cualquier otra, jamás nos contestaron. No nos quedó otra que enfrentarnos. Cuando se deroga la ordenanza de los 1000 metros, porque primero esta ordenanza de los 1000 metros de protección había sido votado por unanimidad. Cuando los vecinos logramos que se cobre la primera multa, saltaron todos los productores, creo que ustedes se acuerdan que fueron infractores en el 2012. ¿Qué hicieron nuestros representantes? La derogaron por unanimidad. ¿Y saben lo que nos prometieron Ciano, que en ese momento era el presidente? Y Pérez Roja, que era el de producción. Vamos a hacer en una mesa todos los actores. Ah, no es muy bonito, esto es un acto de democracia. En una audiencia pública donde hablamos 55 personas. Jamás nos llamaron. Hicieron una ordenanza donde se podía fumigar 50 metros. Por eso es que fuimos a la Corte Suprema. Entonces nos ningunean desde todos los puntos. Hace poquito cuando Arroyo presenta el mega huerta, ¿quién se puede oponer a hacer huertas en baldíos? ¿Quién se puede oponer a hacer canchitas de fútbol en lugares donde no hay, que los chicos no pueden jugar o tienen que pagar el césped sintético? Genial. Entonces nos juntamos con un montón de gente que teníamos experiencia, huertas comunitarias, en contra de los agrotóxicos, etcétera, etcétera, y le fuimos a plantear. Nos dio una reunión porque no sabía quiénes éramos. Pensamos que éramos de voluntario a trabajar. Y le estamos proponiendo, fuimos con gente de la UTT, que son esos que regalan la verdura, porque no tienen tierra, porque no tienen acceso a crédito, porque no tienen nada. Y le dijimos, mire, si ustedes tienen tierra, hay un montón, dice Arroyo. Ustedes tienen tierra, acá hay gente, algunas nos las pueden dar a nosotros, vendemos algunas porque no tenemos tierra, y por ejemplo, a cambio le aseguramos comida para los comedores municipales, para el hogar de ancianos. No. Tomó el contacto, nos volvió a llamar, nunca nos llamó, jamás nos llamó. Había gente del Pro Huerta, promotores diciendo, no es fácil una huerta, hay que estar regando en verano, y el otro, no es fácil. El objetivo de él, ¿saben cuál era? ¿Por qué hizo las mega huertas? Porque se dio cuenta que gastaba mucha plata en cortar el pasto de los terrenos baldíos, entonces ahorraba haciendo huerta. Y el segundo, para sacar a los chicos de la calle, sobre todo los de la droga. Arroyo lo dice, los chicos dejan la droga y van corriendo. Esos fueron los dos objetivos por los cuales hacen la huerta. O sea, desaprovechan la intención de las personas. Entonces, como alguien decía acá, me parece que igual
en otro distrito, en Gualeguaychú, se prohibió, van a ir para atrás, toda una lucha. Pero si se modifica algo, si hay una ley, si hay una ordenanza que se revé y se cambia, por la presión de la gente, por la unión colectiva, y vamos por donde podemos. La justicia tiene como Eso de policía ecológico me gustó. Por ahí hacer una comisaría ecológica de toda la zona. Zona oeste, General Pueyrredón. Los mismos pobladores son los policías ecológicos. Nos inventamos el uniforme y todo. No, pero vos me entendés. ¿Sabés lo que yo te digo? No estoy hablando del uniforme, estoy hablando de la actitud, del compromiso con lo que está ocurriendo. Pero eso uno lo tiene. Lo que nosotros como colectivo planteamos son esto. Acá cuando hay democracia y la gente toma su problema y dice, bueno, hagamos esto, consensuamos. No tiene nadie que venir a decirnos por dónde tenemos que ir, porque a veces nos lleva por lugares equivocados, muchísimas veces. Entonces, me parece que esto, lo democrático es re genuino. No hay otra cosa. El problema de Colonial Verde lo resuelven los problemas y le exigen a quienes debieran, que vienen a pedirnos nuestro voto y que viven de nuestra guita, que pagamos para que hagan lo que hacen, es esto, nos tenemos que empoderar. Tenemos que empoderar, como se empoderaron las mujeres, como se empoderaron la gente de derechos humanos, tenemos que empoderar, como ciudadanos. Por ahí sí, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Nada, para la idea un poco también de la charla era justamente llegar hasta este punto en el que estamos discutiendo acá y decir, bueno, qué propuestas podemos hacer en relación a la problemática que definimos. Por ahí para cerrar un poco la charla, hice este pequeño esquema donde tenemos el ambiente, sí, tenemos una fuente de agua. Fíjense que la Unión Europea legisla acá en el agua subterránea, ¿sí? De la extracción podemos obtener un consumo y Estados Unidos y Canadá están legislando acá directamente el consumo. O sea que sería importante, si nosotros definimos una problemática en particular, por ejemplo en este caso la temática agua por la que trabajamos, si es que lo vamos a definir a nivel del ambiente, entonces decimos, bueno, no queremos que se contamine el ambiente porque si contaminamos el ambiente vamos a contaminar todos los cuerpos de agua. O no queremos que se contamine el cuerpo de agua del cual nos abastecemos, sea un río, sea agua subterránea o sea lo que fuera. O no queremos contaminar o ingerir plaguicida o cualquier compuesto, cualquier contaminante en el agua que tomamos. Son distintas formas de, volviendo al texto de Kramer, de abordar el mismo problema. Me parece que estaría bueno que, aunque sea con los que estamos acá, empecemos a definir dónde, a qué nivel vamos a actuar, si vamos a pedir algún tipo de normativa, ¿sí? Si vamos a ver si hay alguna solución tecnológica de tipo individual o de tipo colectiva. O si vamos a empezar a impulsar también algún tipo de solución que tenga que ver con algún tipo de transformación social. Si nos enfocamos, por ejemplo, acá, la gente dice, bueno, le pongo un filtro a mi canilla. Sería una solución, un filtro de contaminantes, filtro de carbono, esas cosas. Esos filtros tienen sus limitaciones, obviamente es una salida de perspectiva individual. Y todo esto que la contaminación del ambiente o del agua es como que no nos estaría importando, ¿no? Entonces me parece que estaría bueno en este momento del final de la charla que pensemos a pensar en qué acciones se podrían llevar a cabo y con qué objetivo específico. Quizás a través de la red o de que estamos coordinando el trabajo acá en esta zona, se puede dar continuidad a eso. Van a haber otros encuentros también con el contexto del proyecto de extensión, ya que se va a seguir trabajando. Entonces me parece que estaría bueno que de alguna forma planteemos definamos el problema un poco más específicamente y empecemos a pensar, bueno, ¿quiénes son los responsables de este problema? ¿A quién podemos acudir? Ya sea acá en Colinas Verdes o en la zona oeste rural. ¿Hay algún referente del Estado al que podamos acudir? Vamos a ir a golpear las puertas de las sanitarias, vamos a ir al municipio. La gente del barrio Félix Ucamel, por ejemplo, se ha dado distintas estrategias. Desde golpear la puerta de la sociedad de fomento hasta golpear las puertas del municipio, ir a las sanitarias. Bueno, después de 3-4 años lograron que se instalara el agua de red en la zona. ¿Qué estrategia se va a dar Colinas Verdes? ¿Qué estrategia se va a dar la zona del oeste rural? Digamos, me parece que sería un momento para, obviamente que hay acciones que se están llevando a cabo, pero me parece que sería bueno para plasmar algo en este momento que quede escrito, alguna propuesta y que surja el consenso de los que estamos acá. No sé, esa es mi propuesta. ¿La charla ya terminó? La charla queda solamente una diapositiva, creo, que básicamente son dos perspectivas de pensar al mundo, básicamente, o al ambiente. Desde las sociedades prehispanas, cómo entendían el agua, ellos como un elemento vital, sagrado, de origen
que da origen a la vida, también nos llevan ciertas cuestiones religiosas, se puede decir. En la sociedad moderna la entienden como un recurso natural, como algo que se puede comercializar, es un insumo, es algo del cual no se puede apoderar. Digamos, son formas distintas de ver la realidad y también nosotros tenemos que ser conscientes de dónde nos paramos para encarar los problemas, las soluciones, porque eso también hace a la forma en la que nos relacionamos con el ambiente. Un poco eso creo que es la última diapositiva. Bueno, básicamente eso. Esa era un poco la idea de la charla y que sea un encuentro más de participación más que de exposición. Igual, Leo, yo no sé si acá es un problema con Félix Ducamel. Félix Ducamel era un desastre el agua. Tal vez también a partir de los análisis que se hagan por la zona determinemos si es contaminante y poder ahí exigir. Con respecto a eso, por ejemplo, Claro, bueno. en breve vamos a hacer análisis de plaguicidas. Vamos a medir glifosato, no, perdón, glifosato no. Vamos a intentar mandar a medir glifosato si lo logramos hacer con gente de la Universidad del Centro, que nosotros no tenemos ni la capacidad analítica para hacerlo, pero sí vamos a medir cloroperifos, cloroperifos etil, que es un derivado si no me equivoco, y el otro atracina. Entonces mi pregunta es, nosotros sacamos agua subterránea de acá, de la que se abastece en los vecinos, un pozo que habitualmente consumen. Podemos medir, volviendo a la diapositiva que está acá atrás, imaginemos la mejor reglamentación en el mundo, que es ponerla de Europa. Podemos medir este nivel. Si hay 0,2, 0,1, nosotros lo podemos medir. Ahora resulta que medimos y no encontramos menos de 0,1 microgramos por litro de atracina o de cloroperifos. Es un dato que es positivo porque no es más. Atracina, el límite en general está en 2 microgramos litro, que no lo pusimos ahí. Encontramos 2 microgramos por litro. Atracina o cloroperifos, ¿sí? Lo que fuera. O límite menor al que establece el límite. ¿Nos vamos todos contentos y vivimos la vida felices? Esa es mi pregunta. Creo que no. Por eso, entonces, es un alivio, sería un alivio momentáneo, es decir, sabemos que el problema va a estar en algún momento. Entonces Si no el está... problema no es que no encontremos el plaguicida en el agua. No, eso da la pauta de que la persona puede seguir consumiendo por lo menos ese agua, pero no significa que el problema no esté. ¿Cuál sería el problema entonces? La contaminación. ¿En términos generales? O En generales, sí. En el agua puntualmente, el uso de agrotóxicos, la contaminación y otros problemas, ¿no? Como las extracciones y el perjuicio que generan las grandes extracciones en los que tienen pozo y no tienen acceso al recurso, pero el principal problema es la contaminación, y de acá a unos años, el gran problema que va a ser, ¿no? Bien, o sea que estaríamos más enfocados en la parte del ambiente, me parece. Claro, sí. Creo que sí. A mí me gustaría, por ahí sí, después que se hagan los análisis, yo ya que vengo participando de las charlas, tener como un panorama de cómo vienen todos los resultados, porque nosotros estamos antes del agua, colinas, pero estamos, o sea, el agua infiltra en la sierra principalmente, y las superficies de las sierras, como son planas, son cultivables, están todas cultivadas. Y esto viene desde atrás, ¿no? Desde el oeste. Entonces, ver bien cómo van a dar estos resultados y ver cómo viene esta continuidad. Tenemos la sierra por donde infiltra. Nosotros, Colinas, somos un barrio en crecimiento y ahí también me voy a detener en que sí vamos a tener que trabajar el ambiente colectivamente para ver cómo vamos a gestionar nuestra agua y nuestros desechos, porque podemos llegar a tener problemas con nitratos y nitritos, porque acá hay poseros que vienen y hacen el uso económico, siguen encamisados. Y después de esto, ¿qué pasa con el agua? Nosotros ahora actualmente estamos viviendo en Villa María del Mar y en ese año disminuyó un montón el caudal de agua de extracción del pozo en un solo año. Antes prendíamos la bomba y se llenaba y ahora prendemos la bomba y se queda y tenemos un tanque de 500 litros nomás. Tarda mucho en llenarse. O sea que si algo está pasando, no sé si es el agua mineral o lo que fuere. Y después viene el frutillar, ¿sí? Viene Gloria de la Peregrina, después cierra, bueno, se continúa. En el frutillar están fumigando la noche. Ahora yo doy clases acá en Gloria de la Peregrina y tengo muchos chicos del frutillar. Y sé que dejaron de fumigar de día, pero la fumigación se está haciendo igual, es continua y es por la noche. Entonces,
antes de tomar esta decisión, igual yo creo que va a ser ambiental, por lo menos yo que soy bióloga vengo por ese lado, pero me parece que me gustaría tener como el panorama, ¿no? A ver cuál es la problemática general ambiental en toda esta zona y igual cuáles son las medidas a tomar de acá en más y todos colectivamente. ¿Sí? O sea, pensarla primero por grupos, porque creo que las problemáticas además van a ser un poco locales de cada micro barrio que está dentro de esta gran comunidad y después ver a global cómo nos vamos a... cuál es la problemática general, porque la escorrentía da para el mar, o sea, venimos desde acá para para esa dirección. Ya lo vimos, estuvimos en otra charla donde vino un geólogo y nos contó más o menos cómo iba circulando el agua. Pero bueno, está ahí como, yo lo veo de ese modo, tengo esto en una foto en la cabeza, como en mi vida. Yo creo que a mi opinión personal, me parece que es más difícil lograr, que me ocurre a mí, capaz que me equivoque, pero me parece que por ahí lograr un consenso sin un resultado, me parece que sería más fácil que con un resultado. Quizás por ahí hay gente que, por ahí me equivoco, pero por ahí hay gente que pertenece a instituciones que dice nada, no, bueno, pero si el Estado dice 0,1 microgramo por litro, estamos por debajo, no hay ningún problema. Entonces me parece que quizás el que haya un resultado en sí, quizás pueda ser un factor de división, me parece. Igual, acá estamos partiendo que no hay reglamentación. No tenemos reglamentación para ninguno de los que nosotros vamos a medir. Este límite que está acá, ¿cuál es otro? De 300 microgramos por litro, no es un límite que está en el código alimentario, No. Algo que no está aclarado al parecer. No incluye. ¿Eso es lo que se permite en Argentina? ¿300? No, voy a declarar sobre esto. Porque esto es un límite que está en el Instituto Nacional del Agua, que lo sacó el Instituto Nacional del Agua hace muchos años. Como 10 años. Sí, que si vos entras a la página del Instituto Nacional del Agua de Argentina, no encontrás por ningún lado el Excel donde estaban cargados todos estos límites, que eran recomendaciones de distintos plaguicidas en cuerpos de agua superficial, en agua de riego, en agua para consumo humano. Este es el límite sugerido. Dando vueltas también es una propuesta de modificación del código alimentario. Con la inclusión, sí, eso lo podemos ver. En realidad hay una propuesta de modificación donde se incluyen la mayoría de los que más se usan. Que será de 2008, sí. Una fecha así más o menos. O sea, bastante viejo y nunca fue debate que hubo en ese momento y se propuso y está esa lista de posibles contaminantes y sus límites, pero no se siguió. Incluye, digamos, muchos de estos agrotóxicos en uso, pero bueno, seguimos en lo mismo, de que le estamos poniendo un nivel. O sea, que quizás, por un lado, el que no exista el límite, quizás depende cómo nos paremos, puede ser bueno, porque podemos empezar a decir, bueno, no queremos un límite. Ahora, o podemos pelear porque aunque sea tengamos un límite. Entonces también tenemos que decidir qué es lo que nosotros queremos. Si queremos decir, bueno, que se establezca un límite sabiendo de dónde vienen esos límites y cómo se establecen, o conceptualmente decimos, bueno, vamos a ir a que no evitemos que llegue esas sustancias al agua subterránea, sabiendo que una vez que llegan al agua subterránea es imposible, es súper difícil de sacarlo. O sea, una vez que el acuífero se contamina, vamos a estar en un problema. Y por otro lado, otra cosa que quizás me gustaría es que cuando hablamos ahí de ambiente, fuente de agua, quizás pensemos ambiente y alimentos. El agua como alimento y el resto de todos nuestros alimentos, también en relación con esto, si nos vamos a parar a hablar de plaguicidas. O sea, más allá del agua, porque esa agua también, obviamente la utilizamos para producir alimentos, pero es un alimento, es un derecho, el derecho al acceso al agua. Y en general, si estamos hablando de agroquímicos o agrotóxicos, no estamos hablando únicamente del agua, o sea, estamos hablando de su presencia en los alimentos en general. Entonces, quizás también me parece que si hablamos de estos límites y todo, vale para todos, ¿no? O sea, ir un poquito más allá. La otra cuestión es que lo que dice Leo, yo creo que también que está bueno plantearlo más allá de los resultados que obtengamos, porque podemos no encontrar nada, que es lo que yo siempre digo, podemos no encontrar. ¿Qué implica que no encontremos? Puede implicar, por un lado, que no tengamos la capacidad de verlo, que esté por debajo de lo que nosotros estamos pudiendo ver. Igual no quiere decir que no se esté contaminando ese río. O sea, no podemos decir de que no está llegando. Quizás elegimos, porque cuando uno hace un estudio o ve estudios,
ve que quizás el 30% de los pozos resultaron se encontró frecuencia de detección de agrotóxicos. Entonces quizás nosotros tenemos la puntería de haber caído en el otro 70% y no encontramos, o sea, porque tampoco vamos a estar analizando un número muy grande de muestras porque no tenemos la capacidad. La idea es ir avanzando, ir generando información, pero tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tenemos y que de acuerdo a lo que nos den los resultados o no, van más allá de nuestros resultados, porque si nos vamos a parar en el límite, bueno, nos vamos a parar en que nos vamos a guiar de algún límite agarrando el que nos parezca menos malo o el que nos parezca más mejor, pongamos el nombre que queramos, o nos vamos a parar en decir, bueno, no queremos que ninguna de estas sustancias estén en el agua subterránea y estamos viendo que toda esta actividad agrícola, que además otra cosa importante, cuando se largan al mercado los agroquímicos, se supone que los largan diciendo que siguiendo las buenas prácticas agrícolas no contaminan el agua subterránea. O sea, nadie te va a liberar, en teoría, conceptualmente al mercado, una sustancia que tiene la capacidad de llegar al agua, de contaminar el agua subterránea. En teoría. ¿Por qué se prohíben a lo largo de los años las sustancias? Porque no cumplen ninguna de las teorías por las cuales se fue permitiendo su uso. En teoría no eran tóxicas, en teoría no eran carcinogénicas, en teoría no se distribuían en el ambiente, en teoría no eran persistentes con los conocimientos que había, y la realidad te lleva a que lo encontrás, persiste, hay efectos, o sea, entonces esa es otra cuestión. Si uno lee los prospectos de cualquier agrotóxico, sea línea jardín o línea hortícola, que son las mismas sustancias, cambia el tamaño del frasco, si uno realmente lo lee, lo devuelve, porque en realidad además te lo están diciendo muchos de ellos. No aplicar cerca de cursos de agua, no aplicar cerca de altamente tóxico para peces, altamente tóxico para abejas. Bueno, entonces, a ver, nos están diciendo, no nos están... en cierta manera, pero ¿bajo qué normativa nos dicen eso? Bajo las buenas prácticas agrícolas. Entonces, está permitido vender ese veneno mientras te digan cómo lo tenés que usar. Y entonces ahí nos vuelven a poner la responsabilidad a nosotros, de que nosotros lo estamos usando mal o que el productor lo está usando mal. Y en realidad, quizás, bueno, vamos a decir, bueno, responsabilidad es que vos estás permitiendo que usemos esto para producir alimentos, para matar la mosca que me está molestando ahora, por ejemplo, etcétera, ¿no? Un poco, no sé si me fui, pero... No, sí, fue. Yo marqué ahí como propuesta, bueno, los análisis de agua ya se están haciendo, o sea, están en curso, y eso es algo que salió en conjunto también, digamos. Hasta ahora lo que arrancó fue con la parte microbiológica, para que tengan en cuenta. Por ahí se le llevó a uno un mensajito con la ubicación. La idea nuestra es tener una gran cantidad de análisis. La parte microbiológica, de ahí a lo que estamos viendo, contaminación de tipo fecal, digamos, y también de la parte de nitratos, ¿sí? La parte de agroquímicos la vamos a hacer, pero la cantidad de muestras van a ser menos, porque no dependen directamente de nosotros, sino que vamos como a alquilar un equipo. De alguna manera eso tiene un costo, el proyecto... Ya pusimos demasiada plata en nuestro bolsillo, no nos queda más. Así que no les digo, porque no es que en todas las casas vamos a hacer análisis de agroquímico, nitrato y microbiológico, sino que vamos a tener que agarrar de todo este set, una vez que tengamos también las condiciones, porque lo que queremos evaluar es, bueno, distintas profundidades, por ejemplo, distintos lugares, esto que decía recién Karina, aguas arriba, aguas abajo, digamos, de lo que es la deriva. Y ahí vamos a tomar un set de muestras y vamos a mostrar sobre eso. También está en curso la autorización en los colegios, eso también nos interesa bastante porque tiene un impacto, digamos, mediático y también sobre la población bastante más fuerte, que yo diga, bueno, los chicos de tal colegio están tomando el agua contaminado o no. ¿Sí? Claro. Pero bueno, no sé. Todavía, perdón, una pregunta. ¿Todavía hay tiempo para anotarse, para hacer los análisis y eso de agua? Ah, ¿ustedes toman nota de eso? ¿Se anotó en la lista? Yo anoté. ¿No se anotó acá? Hay hasta ahora tenemos 80 vecinos de la zona que se han anotado. Llevamos investigada 10 muestras, 13 muestras. No, que va a tardar porque se empiezan a desesperar y es entendible que se desesperen, pero va a llevar un tiempo, o sea, el laboratorio nuestro es bastante chiquitito. Sí, además lleva una semana todo el protocolo.
Bueno, esta es una propuesta socializar la información, y más que socializarla, Bueno, eso es fundamental. Quiero más que me lo